Muy bien. Buenas noches. ¿Pueden ver el archivo que estoy compartiendo? Sí, doctor. Ya, perfecto. Vamos a ver. ¿Pueden ver que esté pasando a la siguiente? No, doctor. A ver. Ahí algo se movió. ¿Ahora Ahí sí? sí. Ajá, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Llegamos a la última clase de esta asignatura de Historia de la Salud. Es una clase que tiene la particularidad que además tiene que intentar de fusionar dos clases, la salud virreinal y la clase de historia de San Fernando. Trataré de hacerlo de alguna manera, he tratado de hacer algunos ajustes en la clase, porque son dos clases, las dos muy amplias, muy grandes, y como en algún momento les dije, eh, estas clases han estado diseñadas para clases de 2 horas, y todas las he tenido que reducir a 1 hora, y estas eran más de 2 horas en realidad. Bueno, comencemos. Vamos a hablar de la salud en el virreinato del Perú. Y lo primero que vamos a ver es el panorama epidemiológico precolombino, porque el virreinato se sucede sin casi solución de continuidad con la época precolombina. En realidad, tenemos muy pocas referencias de que en época precolombina haya habido epidemias. Toda comunidad humana tiene epidemias, pero no tenemos evidencia, lo cual quiere decir que no fueron tan catastróficas o desastrosas. Sin embargo, sí evidenciamos en toda América hay abandonos de territorios, por ejemplo, el territorio maya en Centroamérica, y por cierto, el abandono de la cultura moche y luego la chimú en norte de nuestro país. Y algunos han supuesto que eso podría deberse a epidemias que diezmaron a la población. Pero todo parece indicar que no fue así, fue algo mucho más lento y tórpido, ¿no? Que cambios climáticos que han ocurrido naturalmente, no solamente el actual que es un tanto antropogénico, y que estos cambios climáticos dieron lugar a que una disminución de cosechas, disminución de medios de subsistencia y dieron lugar al abandono. Pero no parece que hubiera habido epidemias. ¿Por qué? Bueno, pues una razón muy simple que ahora conocemos. La distribución poblacional en el territorio era muy diferente a la que dio lugar al surgimiento de epidemias en Europa. Aquí eran comunidades muy dispersas, alejadas, y las grandes construcciones que ahora tanto admiramos eran solamente comunidades, pero lugares de culto, de reunión periódica, muchas veces frecuentes, y donde la gente iba y construía, pero no vivía allí. No había prácticamente ciudades. Un ejemplo de eso esto es Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América, que por cierto fue abandonada mucho antes de que llegaran los españoles. Y la otra es, bueno, pues las pirámides que existen en México y en Centroamérica, que también fueron abandonadas, algunas en plena selva han sido descubiertas desglosando. O el mismo Machu Picchu, que fue abandonado, y no a causa de una enfermedad, sino a causa de condiciones políticas en el caso de Machu Picchu y otras causas climáticas probablemente. El marco general de nuestra medicina virreinal es que la conquista termina en 1533 con la conquista del Cusco, ¿no? Ya todo cómo ocurrió una conquista es una clase que no hemos hecho, no hemos tenido tiempo de hacerla. Sin embargo, termina finalmente con la conquista del Cusco. Ahí formalmente desaparece el poder político andino, y sin embargo hay un periodo, un intermedio, hasta 1542, cuando comienza el virreinato, porque al comienzo esto era un territorio que estaba repartido bajo el mandato de Pizarro y de Almagro, se pelean entre ellos, se matan entre ellos, hay terribles guerras civiles, y luego finalmente viene un pacificador e implanta un virreinato donde el rey ejerce su dominio directamente. Estas epidemias del periodo virreinal, en cambio, son más o menos las mismas que ingresaron al territorio de la conquista, y vamos a ver algunas de ellas. Estas son las epidemias que ocurren en el primer periodo y la fuente de dónde están. Lógicamente, en esta época no tenemos médicos, ni un sistema médico, ni un recuento epidemiológico, pero lo tenemos contado en diferentes cronistas. Y algunas de ellas coinciden con esta primera etapa. La de viruela
donde un tercio de la mitad de la población nativa muere, está recopilada por Ciesa y por Dobbins. La de papero, peste bubónica, que es una que ocurre simultáneamente con otras, es también reportada por otros más. Y luego vemos la de 1546, la de 1558 a 59, de 1585 a 1591, cuando ya está implantado el virreinato, ¿no? Y ahí vemos que hay una enorme mortalidad. La mortalidad del 50% por esta conjunción de viruela, paperas, tifus o influencia que se da en ese periodo, es el periodo de la mayor debacle demográfica. La debacle demográfica que ocurrió con la llegada de los europeos no fue de un momento a otro, demoró décadas, porque la misma distribución que evitaba que hubiera epidemias antes también evitó que el contagio fuera tan rápido, pero finalmente llegaba, ayudado por las medidas políticas que disponían los españoles, que para mejor recaudar impuestos o para mejor hacer exacción de recursos de los pueblos indígenas, los obligan a juntarse. Y como ya creo que lo he comentado en un momento, la gran mayoría de pueblos que hoy existen en nuestra zona andina e incluso en la costa, no tienen un origen antiguo, no son poblaciones precolombinas que luego se convirtieron en colombinas, es decir, Chanchán no se convirtió en una ciudad española. La única ciudad que se convirtió en una ciudad española fue el Cusco. Lima ni existía como ciudad, fue fundada. Y esta cantidad de pueblos pequeños, villorros que vemos en la zona andina, todos fueron creaciones españolas que no es que nos civilizaron, sino que obligaron a que la gente que vivía en una cierta comunidad y que sentía parte de esa comunidad vivieran juntos. Y al vivir juntos dieron las condiciones poblacionales para que ocurran las epidemias. Vamos a ver algunas de ellas. La peste de 1589. Allí ya habían llegado las órdenes religiosas, tema muy interesante del cual no vamos a poder hablar, de cómo fueron llegando. La primera orden religiosa que llegó fueron los dominicos, ¿no? Recuerdan ustedes en Cajamarca, como un padre dominico, con el típico hábito blanco y negro, la tonsura de toda la parte superior, le presenta supuestamente la Biblia a Atahualpa, pero eran dominicos. Los que acompañaban a los primeros virreyes fueron dominicos, y por eso los dominicos tuvieron una posición dominante. Pero rápidamente llegan las otras órdenes religiosas, entre la Compañía de Jesús, y allí el padre provincial de acá le escribe al general de la orden indicando que hay una peste que comenzó en Cartagena, miren, en Colombia, y se ha propagado por toda América Conocida, y dice que semeja a una epidemia de viruela u otra eruptiva. Lo que sabemos es que esto es reportado por los más cultos de las órdenes religiosas, los jesuitas. Las pestes en esa época estábamos bastante atrasados con respecto a Europa, y Europa misma estaba retrasada, todavía no había aparecido la modernidad que hemos estudiado, y por tanto no se decía que era una epidemia de peste, de viruela, no, se le daba peste en general, y a estas pestes se le denominaba según algún carácter. Por ejemplo, no, ni siquiera por el año, ni siquiera la peste tal. Las pestes antiguas que hemos visto, la peste de Justiniano fue en el gobierno de Justiniano. La peste negra, bueno, se la llamó así por el vómito sanguinolento que tenía, y que era un vómito oscuro. Pero acá se la llamó de inmersos nombres de acuerdo a comentarios que había. La peste de fulano, de sutano o de tal barco. Procesos diversos, de un barco, un proceso, un personaje. Así se nominaron las diversas brotes y epidemias que existieron. Por ejemplo, acá vemos la descripción de Arriaga, ¿no? Dice esto que lo reportaba en población indígena, ¿no? Salían de todo el cuerpo pústulas virulentas. La piel cubierta de costras sobresalientes parecía quemada por el fuego, o sea, un eritema. Las pópulas tenían las fauces de impedirse pasar la comida. Eso nos indica que podría ser una difteria, tal vez, dejando apenas hablar y respirar, y esto ocasiona mucho la muerte. Pareciera una epidemia de difteria, pero la difteria no tiene estas pústulas virulentas. Lo que no teníamos experiencias, relatos de médicos, es probable que estas primeras manifestaciones de la primera infección de una nueva enfermedad en una población es muy bizarra la presentación. Ya no es lo mismo de cuando está instalada. Por eso esto parece ser que podría ser una mezcla de una difteria que se presenta con acciones, con partes dermatológicas, o una infección de tipo varicela o cualquier otra que se manifiesta con una presentación también digamos, interna. Puede ser. Acá nos dice, pasada la fuerza del mal, quitábanse los mismos enfermos de todo el cuerpo aquella cutis grasa con costras,
algunas veces íntegra la cara como una máscara y la de las manos como guantes. Esa no es descamación, era prácticamente una pérdida de toda la superficie epitelial. Es rarísimo, no hay ninguna enfermedad que conozcamos nosotros que tenga esa manifestación. Pero veamos otra más, esta epidemia del garrotillo, nombre que le dieron por relación al garrote. Esta es de 1614, ya es en el siglo XVII, afectó al Cusco y se juntó con otras epidemias que estaban ahí constantemente afectando a la población. Erisipela, que no sabemos que ahora que no, es una infección, sí, es una infección estreptocócica, pero no se da en forma epidémica, es una enfermedad. Uno puede tener erisipela y tiene estreptococia, hay fiebres y tumores, que afectó, dicen, a españoles indígenas, pero a los españoles fue en una forma mínima, ¿no? ¿Y qué se hacía? Se hacía pues rogativas, novenas, procesiones, ¿no? Luego hay una similar en la zona de Potosí, en la zona del sur andino. ¿Pero por qué se llamaba garrotillo? Se le llamaba garrotillo porque semejaba al garrote. Vamos a ver luego qué significa eso. La epidemia de sarampión está reportada en una carta al rey, donde le agradece los servicios de los médicos que entendieron la enfermedad. El rey no mandó ningún médico. Lo que hace es que algunos médicos que se reportaban como graduados en España y venían acá y ya había en esa época el protomédico, que vamos a ver luego qué es esa institución, escribió un librito dedicado al virrey donde le dijo, describió esta enfermedad. En realidad no se sabe muy bien cuándo fue cuánto tiempo duró ni el tiempo que alcanzó, porque los reportes eran locales. Como ustedes imaginarán, quien reportaba esto podía ser, por ejemplo, el cura de tal lugar, el sacerdote de tal lugar, pero no sabía, porque no había un sistema, si eso se estaba dando en todo el país, en todo el territorio, en toda la región siquiera. Ellos reportaban lo que podían. Y luego hay otras más, la alfombrilla. Alfombrilla por el tipo de manifestación que mencionaba, ¿no? Esto es refería por el padre Calancha. Y él dice, porque tiene reportes de otros sacerdotes, que abarcó a todo el país. Y la describen, siempre descripciones que no son médicas, descripciones que no nos orientan mucho a identificar qué tipo de plaga es. Lo que nos interesa mucho es ver que casi siempre estas plagas, con la excepción que puede ser, a veces ni siquiera la vio el relator, le cuentan, porque a veces no la ha visto él mismo, pero esa descripción no sientes tanto como la época y la afección, en qué cuánto se extendió, ¿no? Dice, advirtamos dos plagas que envió Dios a aquellos valles, nunca hasta entonces conocidas. La una que fue de grillos, en tan grande multitud que llenaban las casas y comían la ropa. Es raro eso de grillos, ¿no? Pareciera más bien que fueran langostas. La otra de ratones bermejos, ratones rojos, que cubrían los campos y talaban las comidas. Marchaban como ejércitos bandadas de 2000 y 3000 ratones. ¿Quién antes había visto las aras del trigo, maizales y legumbres hermosas, fecundas y grandes? Dentro de 3 horas no divisaba ni las raíces. Es una cosa rarísima, ¿no? Esta epidemia que es una plaga, digamos, y que luego afecta a las personas físicamente, ¿no? El tabardillo, otro nombre, tabardillo, se llamaba por extensión del nombre de tabardillo, que era una infección que se daba con afección a la garganta, como si fuera difteria, ¿no? Dice que había una gran mortalidad. Se menciona que en el monasterio de Encarnación murieron 13 o 14 de los sacerdotes, ¿no? La, la primera alternativa es de que afectara a los españoles, pues no se permitía que los monjes fueran indígenas o mestizos. Y la segunda alternativa de que afectara a estos españoles es que afectó a los servidores del convento que sí eran indígenas, ¿no? Porque nos dice Polo que murieron estos en el monasterio de Encarnación, pero los monasterios eran lugares que generalmente no se afectaban. Entonces, ¿por qué se afectaron estos? Como dice, hay dos alternativas. Una es que fueron servidores indígenas que murieron, y eso los menciono como tales. El chavalongo. El chavalongo es un nombre curioso porque es un nombre que viene de la lengua que se usa en la zona del sur, en el sur de Chile, ¿no? Y que comenzó a darse en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, ¿no? Era una enfermedad que afectó a Lima. Sin embargo, aparentemente chavalongo, que es el término con el cual se designa, así como se dice xuxu, fiebre o tembladera en quechua, chavalongo es un término de mapuche y significa lo mismo, fiebre o tembladera. Entonces, este primer chavalongo se le llamó así, pero en realidad era una enfermedad que semejaba a aquella que se daba en Chile. Y se manifestaba con dolor de cuerpo y apreturas de pecho y cargazón. ¿Qué es cargazón? La terminología es algo muy,
difícil, es una gran barrera cuando uno quiere leer e interpretar. Cargazón significa malestar general y apretura de pecho significa ansiedad, angustia, ¿no? ¿Y cómo se trataba? Se trataba con hierbas emolientes y diaforéticas. ¿Por qué? ¿Por qué diaforéticas? Porque todavía predominaba la idea de los humores, y estos eran humores que se habían coleccionado y había que eliminarlos. La rabia. La rabia existía en nuestro país. Gregorio Paredes dice que el primer caso es en 1807. Es poco probable que sea el primer caso. Es el primer caso reportado y que tuvo casos simultáneos en Lima y Arequipa. Debemos decir, por cierto, que ya para esta época, 1807, la rabia probablemente eh, ciudadana, urbana, es la que observan. Pero sin embargo, lo más probable es que haya habido una rabia salvaje, una rabia rural, como hay hasta ahora, y que no se reportaba, porque los que morían o los que eran afectados por estos eran básicamente el ganado y luego en algunos casos los seres humanos. Lo cierto es que la rabia se reporta oficialmente a partir del siglo XIX recién. Hay otra, bueno, tabardillo nuevamente, ¿no? La tabardillo o tifus exantemático es una rickettsiosis, como ustedes saben, y que se daba en épocas de gran hambruna o algo así. En realidad el tabardillo se dio por la pobreza y la miseria en que cayeron nuestras poblaciones. Pero lo que quiero que vean ustedes es que durante todo el periodo virreinal hubo numerosas epidemias. Esas epidemias tenían nombres distintos. Podemos interpretar en algunos casos que fueron por una enfermedad epidémica, en otros casos no fueron por una enfermedad epidémica, fueron por brotes distintos, pero afectaron básicamente a la población indígena. La población española y la mestiza fue muy poco afectada por varias razones. Una de ellas es que ellos tenían una herencia inmune que les hacía pues, relativamente resistentes, pero por otra parte las condiciones de vida, aún de los más pobres entre los mestizos y los europeos, era muchísimo mejor que la condición de vida a la que estaban sometidos los indígenas. Frente a esto, recuerden ustedes la vacuna. La vacuna fue descubierta por Jenner. Jenner ya observó, y esto bueno, no tiene que ver con ahora, observó que aquellas lecheras que ordeñaban a las vacas les salían unas pústulas en las manos, pero sin embargo, cuando había epidemias de de la enfermedad no se enfermaban ellas. O sea, a ellas no les daba viruela, pero sí tenían estas, digamos, pústulas en las manos. Entonces él decidió sacar esas pústulas e inocularlas en un ser humano porque intuyó que eso de alguna manera las protegía. Entonces logró hacer eso y de allí comenzó a vacunar. La vacuna, bueno, el nombre de vacuna no le dio él. El nombre de vacuna lo da luego Pasteur, que en honor a que vino de las vacas le puso el nombre de vacuna. Y Pasteur es 60 años después. Lo cierto es que eso se pasaba de paso. Yo saco esta pústula, la linfa de esta pústula, y se le inoculo en el brazo con una lanceta a una persona que no tiene nada. Le produce una infección y esto madura en un cierto tiempo y ahí tengo que sacar para pasarle a otro. Lo paso de brazo en brazo. Y así comenzó la vacuna. Pero la vacuna entonces de esta forma de transmitir de brazo en brazo era muy difícil de trasladarla a otros lugares. Y muchos intentaron agarrar esa pequeña linfa y desecarla entre un vidrio o ponerla, cerrándola herméticamente en un vial. Muchas formas intentaron y así esta vacuna se difundió en el resto de Europa. Pero para que llegara acá al Perú hubo una expedición. El rey de España, miren, pocos años después, 5 años, a los pocos años de que se descubre esta vacuna y que comienza a ser efectiva en Europa, el rey de España decide enviar una expedición para aplicar la vacuna en todos sus territorios, que en esa época abarcaban parte de Sicilia, parte de Italia, y también las repúblicas, bueno, no la república, sino lo que es toda América, que en esa época era mucho más grande, llegaba gran parte de Norteamérica y casi toda América del Sur, pero también en otras partes como las Islas Filipinas. De ahí encargó a un doctor Javier de Balmis, ¿y cómo se llevó la vacuna? Pues no se les ocurrió mejor idea que agarrar a los huérfanos de un orfanato y a un grupo los vacunaron
y los embarcaron en el barco, y a otros que no estaban vacunados los llevaron ahí. Y cuando ya maduraba en uno, pasaba al siguiente niño. El que ya estuvo vacunado ya no servía para eso. Y así sucesivamente hasta que llegaron a Cuba. Y de allí pasaron al puerto de Veracruz, y de ahí pasaron. Y ahí la expedición se dividió en dos grupos. Uno que fue a República Dominicana y uno que vino para América del Sur. Esta expedición de la vacuna tenía la misión, no tenía mucho dinero, tiene la misión de que aquí llegaran y con órdenes del rey, los virreyes les dieran las facilidades para vacunar a la población. Acá en Lima, esta expedición llega en 1806, 3 años después de que parte de España. Quien la comenzó a aplicar fue el doctor Pedro Belomo, que vino en la expedición de Balmis y logró un gran éxito. ¿En qué sentido? En de que logró que a este que vacunaron para transmitir la vacuna le salió una pústula, un grano, como dice, tan imponente y bienvenido a un niño de Lima, que el evento llevó al virrey y al ayuntamiento a dar gracias al topodeocir. Bueno, ahí todo se veía por lo religioso. Lo cierto es que la expedición filantrópica y la vacuna implantó un modelo. Se creó una junta central para la separación y propagación de la vacuna. ¿Por qué había una junta central? Porque suponía que esta junta central iba a lograr la propagación, es decir, pasarle de brazo en brazo la vacuna, y después iba a enviar a algunas personas para que eso se haga lo mismo fuera de Lima. Los niños se instalaron en la casa de Expósitos de Lima. ¿Dónde queda la casa de Expósitos? En el Jirón Azángaro, una cuadra antes de llegar a la casona. Ahí hasta ahora existe una iglesia que se llama la Iglesia de los Huérfanos. Expósito o huérfano es lo mismo, son sinónimos. Expósito hace referencia a que al niño lo dejan abandonado en la puerta de la casa de huérfanos o en una iglesia, y es un expuesto, lo exponen allí. No para que muera, sino para que lo recojan. El otro nombre es huérfano. Ahí hasta ahora queda un restaurante de los huérfanos y al frente una iglesia de los huérfanos, a una cuadra de la casona de San Marcos. Allí se instaló la junta. ¿Por qué? Porque ahí tenían los huérfanos, época totalmente alejada de la ética actual, y a ellos se tenía. Allí, dentro de esta casa, dentro de este lugar para huérfanos, instalaron 4 camas donde se administraba a los huérfanos y a los visitantes. Es decir, la gente que iba tenía que ir allí y se vacunaba a partir de eso. Sin embargo, como estos huérfanos muchas veces tenían un padrino que los mantenía, que les daba algunas cosas, se fueron criticados y se fueron a una casa particular donde consiguieron haciendo lo mismo. Sí, y los huérfanos los llevan allí. Lo cierto es que, como los huérfanos no podían seguir utilizando porque tampoco había tantos, la Junta pidió que se consideren niños y bebés de cada barrio. La ciudad de Lima está dividida en cuarteles, que eran algo así como manzanas. Y entonces se pidió eso. Sin embargo, la gente no quería pues, que sus hijos sirvieran para esto. Entonces se resistían y los escondían a los niños. Decían que no tenían hijos. Se pidió ayuda a los párrocos para que obligaran a la gente. Ellos sabían quién estaba diciendo, pero la verdad que se hizo muy difícil la construcción de la vacuna. Tanto así que la vacuna comenzó a escasear. Se tenía el riesgo de que se perdiera, porque si el último que estaba con el brote no le pasaba a otro, la vacuna se perdía y tenían que traerla nuevamente de donde hubiera. Se contrató a 2 médicos limeños, el doctor Dávalos y el doctor, Pedro Belomo, que se también acá, y la idea era que vacunaran a toda la población. Debían evitar que los viajeros no vacunados desembarcaran en el Callao. Y había un detalle muy particular. Los esclavos, recuerden que los esclavos continuaban en esta época, debían pasar los esclavos se compraban generalmente en Cartagena y de ahí venían hacia Lima. El trayecto de los esclavos era Cartagena, pasaban luego por el puerto de Acapulco y llegaban a Lima. Entonces, estos esclavos debían permanecer en una casa que inicialmente se hizo en el camino entre Callao y Lima, y luego se hizo una casa fuera del río, en el Rímac, donde los hacían pasar una cuarentena para garantizar que no tuvieran viruela. Pero no se los vacunaba a ellos. Acá vemos una lanceta renal. ¿Cómo se hacía esta? La vacunación no era con aguja, no existía todavía en esta época las hipodérmicas, no existían las jeringas. Entonces, esta lanceta era una lanceta desplegable y tenía un estuche, es una que ha quedado, en la cual con esto picaban el grano o la pústula, se sacaba la linfa y se le hacía unos tajos en el brazo, en la parte alta del brazo, a veces en otra parte del brazo, a la persona que se le vacunaba. Y luego se aplicaba la linfa sobre esas heridas. Esa era la forma de vacunar.
no se introducía subdérmica, sino se hacían cortes, no tenía la forma actual, ¿no? Esa es la lanceta ranurada. Pero la verdad es que esto no iba muy bien. Las personas, se decidió que se fuera el consistorio es la casa que está al costado de la catedral, ¿no? Es el consistorio. Allí debían ir las personas, pero las personas no iban allí porque tenían vergüenza, en fin, entonces había una muy mala recepción. Entonces la Junta Central de Vacunas, que la verdad es que fue una administración muy mala, porque toda medida que tomaban le fallaba, decidió hacer varios lugares donde la gente pudiera recibir la vacunación. Nada de esto funcionó. Lo cierto es que Lima, que en esa época ya tenía alrededor de unos 100.000, 80.000 a 100.000 habitantes, claro, la mitad de ellos eran negros y negros esclavos, pero ya Lima tenía, solo se la logró vacunar a 6.000 individuos. Y la Junta no aceptó su fracaso de haber enfrentado mala cosa y culpó a la población, como suele ser hasta ahora, ¿no? La población era vulgar y los esclavos no se cuidaban, en fin. La cosa es que las tasas fueron siempre muy bajas de la vacunación, ¿no? La expedición real de la vacuna, sin embargo, en otras partes tuvo mucho éxito. Por ejemplo, en Centroamérica, en México y, por cierto, en los territorios que estaban a la mitad del Pacífico. Allí se vacunó a muchas personas. Miren, en Guatemala, Lanin, que ha estudiado esto, un historiador norteamericano, calcula que se vacunan a 200.000 personas. Y acá en Lima, en la más grande de las ciudades y la más organizada, 6.000, ¿no? Las cifras de Perú son mínimas. Quiere decir que acá la vacunación tuvo un gran fracaso. Lo cierto es que el fracaso fue porque no trataron de hacer algo de forma muy civil. Entonces, a partir de 1810, la Junta decidió que la vacunación se desarrolle en las parroquias. Y los conventos no fueron lugares de vacunación, pero sí las parroquias. Esto dio lugar a que mejorara el índice de vacunación. Lo cierto es que, como había tan poca gente que se vacunaba y no había ni siquiera cómo tratar, la vacuna degeneró. ¿Qué significa degeneró? Que ya no se transmitió de una persona a otra. Entonces lo que se decidió fue traer a personas que se habían vacunado en Jauja o en Cabelica, traerlas para que pudiera regenerarse la vacuna. Pero esta forma de transmisión de brazo a brazo, era una forma primitiva y sin embargo aquí, ¿qué pasó? Dabot y Dávalos, dos médicos, haciendo un avance notable, decidieron regenerar el fluido. ¿Qué hicieron? Es decir, pasarlo de los seres humanos nuevamente al ganado vacuno y del ganado vacuno tener una fuente casi inagotable de vacuna. Eso es lo que hicieron. Entonces, ellos intentaron, dijeron que habían logrado un éxito maravilloso. Sin embargo, luego se dieron cuenta que en realidad esa vacuna que ellos habían intentado no funcionó. Entonces se trajo el fluido de las otras ciudades donde habían algunos vacunados y ahí se logró regenerar la vacuna. Entonces, fracasó la vacuna. Miren otra cosa para que vean ustedes cómo estos problemas del sistema de salud viene de siempre. Los doctores oficiales, aquellos que se les pagaba, eran el doctor Belomo, que vino con la expedición, el doctor Dávalos y el doctor De Botti, que se los contrató. Dávalos era de origen español y De Botti era de origen italiano. Pero aparte de eso, ellos tenían ayudantes, digamos. Miren ustedes las cifras de vacunación, que como digo, pasan no más de 7.200 acá. Esas son las cifras oficiales. Belomo comienza, Dávalos también, De Botti hace poco, porque De Botti está entre otras cosas, y comienzan a ellos trabajando porque para eso los contratan, para eso les pagan, son los responsables. Pero rápidamente se dan cuenta de que pasan el trabajo a otras personas que no eran médicos, que no eran vacunadores, que no eran estudiantes de medicina, y al comienzo hacen poco. Pero miren el segundo año, ya Belomo hace mucho menos, hace menos de la mitad, Dávalos, bueno, por ahí se mantiene, De Botti comienza a trabajar, y los otros vacunadores comienzan a hacer más. Al siguiente año, en 1903, Belomo, que fue el responsable principal, ya no hace ninguna, ya no vacuna, se dedica a hacer una especie de organizador, lleva el cargo, cobra, qué sé yo. Dávalos comienza a bajar más, De Botti aumenta notablemente, pero los otros vacunadores también se mantienen. Y a partir del cuarto año, 1910, prácticamente dejan todo de vacunar. Belomo continuó sin vacunar, Dávalos hace 54, De Botti 82 y los vacunadores 673. Y a partir del 1812 no vacunan ni uno solo los responsables. Se convierten en jefes administradores de la vacuna, ¿no? O sea, que nuestro sistema de salud, eso de que los que están arriba no hacen nada, nos viene de muy atrás. Bueno, vamos a hablar de los hospitales virreinales. Ninguno de los hospitales virreinales continúa hasta ahora. Y es una de las cosas en la cual más se puede
culpar a nuestro descuido arquitectónico. Nosotros tuvimos acá grandes hospitales coloniales, de los más grandes de toda América. Algunos eran igualmente grandes en México, pero el resto no. Si ustedes algún día viajan a República Dominicana, viajen y les van a contar, les van a decir, le van a mostrar el primer hospital de América. Efectivamente, hay un hospital totalmente de los años 1700 más o menos, pero que corresponde a la primera enfermería que se hizo cuando llegaron las huestes con Colón. Pero ahí lo conservan todavía. Nosotros que vimos grandes hospitales los hemos destruido totalmente. Y el hospital más antiguo que tuvimos, bueno, no es el más antiguo, pero es el más antiguo que tiene forma de hospital, es el Hospital de Santa Ana. Se llamó de Santa Ana, pero esto fue hecho el Hospital de Santa Ana de los Naturales. Los naturales es la forma, digamos, eufemistia que decían a los indígenas. Claro, le decían indios, pero los sacerdotes decían los naturales, que es la forma oficial de designarlo. Este hospital se hace ¿en dónde? Muy cerca de San Fernando, en lo que es exactamente la Plaza Raimondi y la Plaza Italia. Si ustedes ven acá hay dos planos. Un primer plano que está para el lado izquierdo, que si ustedes miran de frente esta diapositiva, y un segundo plano. El primer plano, lo que tiene primero allí de naturales, que es una construcción en la cual hay varias salas, para hombres para un lado y para mujeres para el otro, y tiene una capilla central. Esta capilla, en el segundo plano, cuando se hace más amplio, que es la ampliación, se convierte en lo que es la clásica estructura de un hospital medieval, y en este caso virreinal. Un hospital cruciforme, con forma de cruz y que es la parte central, y en esta parte central se tiene salas donde están los enfermos y lugares auxiliares en todos los bordes. La parte de abajo es la parte de la calle, y acá vemos esto es un timbre que se hizo tomando una acuarela de esto, de la Plaza Italia, de ahí sí todavía cómo era el Hospital de Santa Ana. Lo que pueden ustedes ver allí, esa calle que ustedes ven es la calle Guanta. La calle Guanta, que es uno de los costados de San Fernando. Si ustedes caminan por la calle Guanta, van a llegar hasta ahí. Y ahora no quedan ni vestigios de esto. Ahora, allí en el local donde ven ustedes, acá lo que se hizo en esta época fue un teatro, que luego se convirtió en el cine. No recuerdo cómo se llama el cine, no lo llegué a ver funcionando ni siquiera en mis primeros años de estudiante. Pero aquí se hizo un cine que luego desapareció, luego se convirtió en iglesia evangélica, y finalmente ahora ha quedado convertido en un depósito de, 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 de distintas cosas que van al mercado central y a las zonas que están por ahí aledañas. Pero queda todavía quedaba acá todavía una portada que está hacia el extremo de la derecha, en la cual era la entrada del hospital. Pero el hospital en sí ya está desaparecido. Aquí vemos una vista en la cual se ve la entrada del hospital y al fondo la iglesia que todavía... Esta parte del hospital fue destruida, porque si ustedes van por Guanta, el hospital está la iglesia, pero al costado de la iglesia hay una calle. Esa calle no existía, era parte del hospital. Derribaron esa parte del hospital para hacer esa calle que cruza ahí. Ahora la iglesia está en una esquina. Y la portada también desapareció y se convirtió en otra edificación. Y como pueden ver allí, y hasta ahora es una vieja costumbre, fue el hospital, hay una gran cantidad de ambulantes. Estos ambulantes venden pasteles, bizcochos y diversas cosas. ¿A quién se lo venden? ¿A los que van a hacer consulta? No, porque no había consulta en esa época. Se lo venden a los que van a pasear por allí y que de alguna manera entraban a veces a hacer caridades a los enfermos. Esa es una vista ya más reciente, es una fotografía en la cual se ve la puerta del hospital por donde se entraba, se ve a la mano derecha el hospital que tiene contigüidad con la iglesia, pero esta iglesia ahora luego se botó toda la parte central de eso y se construyó una calle y se botó el resto del edificio y ya no queda nuestro hospital de Santa Ana. El hospital de Santa Ana tenía en la parte posterior y en toda esa manzana, si ustedes caminan por eso, se van a dar cuenta que esa cuadra es extremadamente larga, es una cuadra que tiene como cerca de 250 a 300 metros, muy grande esa manzana, porque el hospital en la parte de atrás tenía un cementerio, es decir, los indígenas morían allí y se los enterraba en la parte de atrás. El hospital era grande, pero la parte de cementerio era mucho mayor. Se calcula, es un cálculo que hicimos hace algunos años con un colega arqueólogo, que debe haber ahí enterrados entre 150.000 a 200.000 indígenas que iban y morían acá. Porque en el hospital no se trataba de curar a la gente, se trataba de que murieran cristianamente.
Bien, este es el Hospital de Santa Ana. Pero luego vamos a ver acá, vamos a ver el Hospital de San Andrés. Haciendo esquina, lo que se ve en esta primera diapositiva, la que está a su izquierda, ven ustedes una torre de una iglesia. Esa es la misma iglesia que hemos visto. Es decir, si esta toma se lo hubiéramos ampliado, veríamos que haciendo esquina, haciendo ángulo con este local, está el local del Hospital de Santa Ana. Y esto que vemos acá es el Hospital de San Andrés y la Facultad de Medicina. El Hospital de San Andrés era todo esto que vemos aquí y continuaba mucho más allá, fue a la derecha de lo que está en la fotografía. En la siguiente foto se ve nuevamente, se ve cómo está la iglesia, se ve que el resto del Hospital de Santa Ana, que está siguiendo la misma línea en la calle Huanta, y luego ven ustedes acá eso que es la Facultad de Medicina, que estaba en lo que era ustedes caminan por este lugar y ven, esto ya desapareció, ahora se convirtió, en un momento se convirtió esto en un policial y actualmente es eso, parte una comisaría y parte un colegio, pero continúa queda del hospital, que también es el mismo Girón Guayaga, luego que queda de San Andrés, el hospital de San Andrés, que era un hospital de españoles, tenía una parte de españoles, de enfermedades, y una parte de locos o lunáticos. Y esa parte se los tenía ahí. Lo único que quedó fue esa parte. Y eso actualmente está siendo restaurado por la Municipalidad de Lima a través del Patronato de ProLima, ¿no? Hace alrededor de 30 años atrás, cuando esto todavía no estaba así, con un grupo de colegas y un grupo de personas arqueólogos, hicimos grandes esfuerzos para que se evite destruir lo que quedaba del Hospital de San Andrés. Lo logramos, entre ellos con el doctor Teodoro Hampe, un destacado historiador de la Católica, por cierto, pero que se interesaba por esto, y que logramos que el National Geographic nos diera una pequeña subvención, con lo cual se comenzó a buscar en este Hospital de San Andrés las momias de los últimos incas, que se trajeron del Cusco y se guardaron allí. No se las encontró, pero eso le dio cierta visibilidad e impidió que se destruyera lo que quedaba del Hospital de San Andrés, local de nuestro primer local como escuela de medicina. Bueno, seguiremos. Vamos a entrar ahora a la historia de la Universidad de Antioquia de los Estudios de Medicina. Primero, San Marcos. Somos otros sanmarquinos, y los sanmarquinos tenemos una relación con los dominicos. Los dominicos, como ya les dije, fueron los primeros en llegar como orden religiosa y tuvieron un rol preponderante. Lo cierto es que los dominicos tuvieron su principal local no en Lima, sino en Cusco. A ellos se les dio el Coricancha, y hasta ahora que ustedes van a Cusco, algunos de ustedes de Cusco, recordarán que el Coricancha tiene encima la escuela, la construcción de la iglesia de los dominicos. Se agarraron lo mejor, fueron los primeros y agarraron lo mejor. Lo cierto es que ellos, viendo que llevaban otras órdenes religiosas, dijeron la mejor forma de seguir manteniendo nuestros privilegios, nuestra preeminencia, es formando a los futuros gobernantes o gente importante y poderosa de este virreinato. Y para eso vamos a hacer un estudio particular. ¿Qué es un estudio particular? Un estudio particular es algo así como una especie de escuela, pero para formar religiosos. Pero se reunieron en el Cusco en 1548 y decidieron que iban a hacer un estudio general. ¿Qué es un estudio general? Una universidad. Estudio general o universidad son sinónimos. La idea de ellos fue originalmente hacerlo en Cusco, que era la ciudad más grande, más organizada, donde había más posibilidades. Lima en esa época era poco más que una aldea delimitada. Bueno, he tenido que cortar el diorama que tenemos de la Fundación de Lima, pero Lima no es como el caso de Cusco, que había una ciudad sobre la cual tomaron lo local, los edificios, se colocaron los españoles. Lima no era nada. Lima se trazó así con tiza en un paraje que no había casas. Cerca, lo que actualmente es el Palacio de Gobierno, un costado, estaba una vivienda que era de Taulichusco, el cacique, que tenía su vivienda más allá, pero que donde agarraba y hacía allí simbólicamente el reparto del agua. No había algo, entonces
Lima, para 1548, no tenía prácticamente nada. Habían la división que había hecho Pizarro de manzanas, donde se las repartió con solares. Cada manzana, que el centro de Lima tiene manzanas muy grandes, se dividía en 4, nada más. Entonces, cada solar era un cuarto de manzana, muy grande. ¿Qué hacían? Pues sembraban arbustos como para hacer una división, un límite de arbustos. Dentro hacían su casita con lonas, con lo que podían, y ahí vivían los españoles. Poco a poco fueron construyendo, pero eran muy pocos los que tenían voluntad de hacer construcciones aquí en Lima, porque la mayoría de esa primera época lo que pensaban era hacer dinero y regresar a España. No querían hacer acá grandes cosas. Lo que sí hacían era dar dinero para construir iglesias. Y sí, las iglesias comenzaron a hacer las primeras construcciones. Entonces se decía que era una ciudad, pero finalmente los dominicos decidieron que no se haga en Cusco, sino que se haga en Lima. ¿Por qué? Como que te dijeron, tenemos que estar cerca del poder civil, del virrey. Se decide ubicarlo en Lima en 1550. Pero ¿cómo van a hacer un estudio general? Para esto necesitaban 2 autorizaciones, la autorización del rey y la autorización papal. Entonces, bueno, acá está, miren, un diorama de la Fundación de Lima. Esto era, ¿no? Esto era más o menos, o sea, no había nada, no había nada que construir. Bueno, entonces los dominicos deciden, como tenían ya dinero de las encomiendas y de los siervos que se le habían otorgado, deciden enviar una delegación encabezada por un dominico más algún miembro del ayuntamiento de Lima para que vaya a pedirle al rey que les autorice a hacer un estudio general. Y este es el pedido, dice, ¿y por qué esta parte tan lejana de España? Y sería muy costoso y difícil que mandaran a los hijos de los que viven acá, sus hijos, por favor, háganos que se cree un estudio general, o sea, una universidad en el convento de los dominicos. Ellos querían hacer una universidad eh, religiosa, una universidad conventual, ¿no? ¿Con qué características? Con los mismos que tenía la Universidad de Salamanca, que en esa época era una universidad pontificia y real. Entonces, y que donde los dominicos tenían un rol preponderante. Entonces, esto le piden al rey. Y ahí está el enviado, que es Fray Tomás de San Martín, y esta imagen, ustedes la reconocerán, es algo que también hace, ¿cuánto? 15 años atrás, con un destacado colega mucho mayor, logramos que se instalara esta imagen en el patio central de la ciudad universitaria, ¿no? Fray Tomás de San Martín, quien viajó hasta Valladolid y logró la cédula real por la cual se logró. La cédula no la firmó el rey, sino la firmó la reina madre, doña Juana. Acá viene una cosa, la fundación fue el 12 de mayo de 1551, y donde a frente de ese pedido se dice, la reina, dice, en nuestra merced y voluntad que en el dicho monasterio de Santo Domingo, es decir, dentro del convento y para los dominicos, por el tiempo que nuestra voluntad fuere, en tanto se da orden como esté en otra parte donde más convenga en la dicho sea, pueda haber y haya dicho estudio general. O sea, se autoriza que haya estudio general. Esto es la cédula y con esto los dominicos pueden hacer aquí esto. Pero hay una disputa. Lo cierto es que al mismo tiempo que envió esta delegación el Cabildo más los dominicos, los mexicanos también enviaron una misma delegación, pero la que tuvo más dinero para lograr congraciarse con los cabilderos, con los allegados al rey, para llegar a esta petición, fueron los que fueron de Lima. Porque Lima, si bien México es muy rico en recursos, en realidad México no era muy rico en oro ni en plata en esa época. En cambio, el virreinato del Perú era riquísimo en oro y plata, y por supuesto fueron bien provistos de dinero y con esto ablandaron a los cortesanos y lograron que la Universidad de San Marcos tuviera una cédula antes. La cédula de la Universidad de México es posterior, pero por poco. La nuestra es del 12 de mayo de 1551 y la de México, que por cierto parece que la presentaron antes, recién fue aprobada en septiembre de 1551. Por meses le ganamos. Pero además de eso, que le ganamos de todas maneras, hay un problema. En la época de 1910, la Universidad de México desapareció. No es que tuvo un receso, como hemos tenido varios en nuestra historia, sino que desapareció, así como desapareció la Iglesia Católica, fue prohibida por la Revolución Mexicana. Y luego aparece la Universidad Autónoma de México, pero es una nueva universidad.
a la cual, por cierto, le heredaron varios locales. Por ejemplo, la Facultad de Medicina se la heredaron y ahora es el Museo de la Medicina en México, pero no es la misma universidad. Es decir, la Universidad de México desapareció en 1910 y la nueva que existe, la muy prestigiosa Universidad Autónoma de México, es una nueva universidad relativamente reciente, que tiene recién alrededor de, creo que acaba de cumplir 100 años. La otra universidad es Santo Domingo. Santo Domingo es la primera isla donde llegaron. Y por cierto, ahí los dominicos también pidieron autorización, pero no al rey, sino al papa para fundar una universidad. Pero nunca le respondieron. Y ellos crean una universidad en 1558. ¿Por qué se hace este? Si ustedes en muchas partes leerán que la universidad más antigua de toda América es la Universidad de Santo Domingo. Es porque han hecho mucha prensa al respecto. Lo cierto es que hubo un español que vivía allí en Santo Domingo y que decidió, pues para salvar su alma, qué pecados tendría, hacer una donación y donó su casa y una serie de cosas, Hernando de Gorjón, para la universidad que se iba a hacer. Esta herencia surge ahí, pues resulta que para el momento que se dan cuenta que hay esta herencia, hay dos universidades y las dos quieren apropiarse de la herencia. Entonces, entre ellas pelean y las dos pretenden ser una más antigua que la otra. Y en esa pelea resulta que ambas dicen que son la más antigua de América. Entonces, esto finalmente llega al rey de España, que les dice claramente que ninguna de las dos puede asumir la posición de ser más antigua, porque con eso ofenden a la Universidad de San Marcos y a la Universidad de México, que son las más antiguas de América. Y eso está zanjado por el propio rey de España en su momento. Entonces, estas dos universidades jesuitas, la Santiago de la Paz y la Nueva Universidad de los Dominicos, la Santo Tomás, fue en 1904, o sea, 200 años después, no sea muchísimo. La cierta es que la Universidad de Santiago de la Paz, que gana el juicio y logra este donativo, pero no puede llamarse Primera de América porque lo dice el rey de España en esta época. Muy bien, regresemos a Lima a final del siglo XVI, cuando está fundada la Universidad de San Marcos. Este es la antigua Plaza Mayor, la plaza donde la fuente ornamental es lo más antiguo y lo único que queda de la plaza original. Bueno, no tan original, porque tampoco la fuente es tan original. Tuvo algunos cambios. Pero esa fuente, ¿por qué se conserva? Primero, porque no se cayó con los terremotos y en segundo lugar, porque de ahí se abastecía de agua. Ustedes ven allí a varias recuas de mulas, que sé yo, que van, porque vienen del camino, que es el Jirón Ancash, era el camino por el cual se iba hacia la sierra. No había la carretera central, no había ferrocarril. El camino, el Capac Ñan, era el Jirón Ancash, que hasta ustedes pueden seguir. El Jirón Ancash sale por un costado del Palacio de Gobierno, sigue por varios altos, continúa en lo que es el cementerio y luego continuaba hasta a un costado de la carretera central, no por el lado donde es la carretera, sino por el otro lado del río, y así llegaba hasta vincularse con las otras vías del Capañán. Pero la fuente ornamental no era ornamental, era una fuente práctica. Por ahí se daría agua de la Tarjea. Y la Tarjea, ahí había un puquio donde brotaba agua, no se sacaba el agua del río, sino un puquio que era agua filtrada y se le daba por cañerías, al aire libre o acequias, diríamos, hasta ahí, y la gente llegaba. Esas recuas de mulas lo que tienen en gran parte es traer cosas que venían del Capañán, pero también ahí venían unos, sobre todo negros esclavos, que sus amos los obligaban a que sacaran agua de la fuente y luego fueran a vender, y con eso consiguen dinero. El Palacio de Gobierno es un palacio de madera, y ese Palacio de Madera se quemó y luego se construye, en realidad a comienzos del siglo XX, el actual Palacio de Gobierno. La universidad ha tenido varios periodos. El primer periodo fue el monástico, porque la autorización fue para que la universidad fuera una universidad religiosa, bajo el poder de los dominicos. Y así comienza, desde 1551, donde se da la fundación, pero las clases no comienzan en el 51, comienzan en el 53, hasta 1570. El primer rector fue un fraile y fue el superior de los dominicos, Fray Juan Bautista de la Roca. Y los primeros graduados fueron el mismo Fray Domingo de Santo Tomás y Fray F. Euro. El primer graduado, que no era español, es Juan de Balboa. Y son datos, bueno, relevantes. Lima, en esa época, acá está un poco, digamos, romantizada, pero una ciudad que tenía así, los palacios eran casas como la que se ven al extremo de la derecha, que eran un zaguán por el cual se entraba generalmente la gente, los burros, los caballos, hasta un primer patio, luego se iba a un segundo y hasta un tercer patio. Había un balcón, que los balcones eran no eran
como en este caso de segundo piso, no de primero y de segundo piso, que era la habitación principal, generalmente. Y por el centro de la calle había una sequía no llevando agua limpia, sino agua sucia, es decir, eran los desagües de Lima. Entonces, como ustedes ven ahí esos animalitos, esas aves son los, bueno, los carroñeros, nuestros conocidos carroñeros que hasta ahora vemos, bueno, ahora nuevamente hay, los ven volando y ellos venían y comían la basura, lo que llevaba la gente allí. Allí ven a un vendedor de agua con dos en un burro cargando al sudado agua, iba y ofrecía agua para las casas, porque no había agua potable. Esta era la Lima de esta época. Bueno, pero hablemos de la exclaustración de estudio general. Lo cierto es que como los frailes eran los rectores, pero tuvieron entre ellos a varios civiles, digamos, laicos que querían ser. Entre ellos Gaspar de Meneses, que era un médico, venido de España, por cierto, pero que decía, ¿y por qué nosotros que tenemos grados no podemos ser también rectores de la universidad? Entonces fueron donde el virrey, y el virrey les dio el apoyo, le dijo que deberían ser. Lo cierto es que eso llegó a que los trataran mal. Se quejaron y el virrey, con astucia, decidió sacar del orden, del orden religioso a la universidad y les dijo que utilicen como un local provisional la propia catedral, ¿no? Que estaba más bien cercana, no era de una religión, era del arzobispo, y el arzobispo estaba en buenas migas con el, con el virrey. Pero después pasó a otros locales y viene la historia de los locales. Lo cierto es que el estudio general deja de ser una universidad religiosa y se convierte en una universidad no pontificia, sino real. El primer rector médico fue Gaspar de Meneses, que fue a su vez el rector laico. Y luego Antonio Sánchez de Arnero, el tercer rector laico. La universidad no se llamaba Universidad de Lima, como ustedes habrán visto en la orden que da la reina Juana. Juana era loca, pero de loca no tenía nada. Una persona muy culta, de muy mala fama. Le hicieron lo que tuvo ya mal de amores, como le llamaron en esa época, o sea, quedó muy enamorada de un príncipe y bueno, le hizo caso, fue toda una historia que no viene al caso, pero no le pusieron nombre. Y la universidad se llama Universidad de Lima o Universidad de la Ciudad de los Reyes, eran los dos nombres con los casos que no sean, porque la universidad era una sola. No había ninguna ciudad que tuviera dos universidades, había una sola universidad por ciudad y realmente tomaba el nombre de la ciudad. Entonces era la Universidad de Lima o de la Ciudad de los Reyes. Lo cierto es que deciden acá hacer ponerle un nombre. Y para ponerle nombre, deciden hacer un sorteo. Primero deciden que poner distintos. Algunos ponían que el santo tal, el santo cual. Como los santos generalmente están abocados a una orden religiosa y acá las órdenes religiosas se pelean, pero terriblemente entre ellas, para hacer Salomón dijeron que fuera un sorteo entre los evangelistas, entre los 4 evangelios. Entonces, nosotros pudimos ser Universidad de San Lucas, de San Juan, pero resultamos por el sorteo el nombre de San Marcos, ¿no? La universidad tenía un lema que decía esto: veritatem justitiam et scientiam docere. Decía, enséñame la verdad, la justicia y la ciudad. Ese fue el lema de la universidad, que por cierto no se colocó en el escudo de San Marcos, que en esta época también se nos dota, del cual, bueno, el escudo de San Marcos, no sé si creo que una de las lecturas que les he dado es, no, sobre el escudo de San Fernando, pero el escudo de San Marcos también me correspondió, por suerte, digamos, encontrar su versión original. Ese es el plano de Lima. Lima tenía murallas, no sé si ustedes sabían eso. Lima tenía murallas. La muralla se hizo porque se pensaba que los piratas que asolaban los puertos, Valparaíso, nunca llegaron a asolar el Callao, pero pensaban que podían llegar al Callao y del Callao iban a poder remontar por el Rímac, viendo lo casi tipo acequia que es actualmente el Rímac, nos parece imposible, pero es que en esa época tenía más caudal. Es más, en el Rímac se pescaba. Gran parte del pescado que se vendía en Lima era el pescado que se conseguía en el río Rímac, así como también se conseguían mariscos y otras cosas más, ¿no? Bueno, lo cierto es que Lima se le construyó unas murallas bastante bajas, de las cuales quedan unos restos. Hay el Parque de la Muralla, que ustedes pueden ver un resto. Hay un par de paredes en los barrios altos, por el Jirón Ancash precisamente, y la muralla tiene más o menos por una parte, el borde del Rímac, pero lo que ustedes ven a su derecha es lo que ahora sería la Avenida Grau. La Avenida Grau
que como ustedes ven, estaba justo por detrás de la muralla, están huertos. La actual Facultad de Medicina de San Fernando estaba en un huerto que se llamaba de Mestas, y que tenía por extremo las murallas de Lima. O sea, Lima era el centro, pero había muchos huertos en los bordes, y después de los huertos estaban las murallas. La, la avenida, las avenidas que delimitaban era más o menos la avenida, la ahora que llamamos la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Grau, y bueno, el otro borde era el Jirón Ancash y luego la parte de atrás. Estas eran las murallas de Lima, y allí es donde se construyó lo local de la. El convictorio de San Carlos es el convictorio de los jesuitas, pero los jesuitas son expulsados en 1661. Esta es una imagen de lo que ahora sería el parque universitario con la casona de San Marcos. Ahí estaba la iglesia que era de los jesuitas y el convictorio o digamos seminario donde se formaban los jesuitas. Porque tenían su iglesia, la actual iglesia de San Pedro y San Pablo, ¿no? La iglesia de San Pedro eso era la iglesia de los jesuitas, pero los jesuitas cuando son expulsados les quitan la iglesia y también le quitan el convictorio. El parque universitario no existía. Frente a la casa, a la casona de San Marcos había edificaciones. El parque universitario se construye a partir de derrumbar toda una manzana y así ese parque que se llama el parque universitario. Bueno, este es el actual, ¿no? Entonces todo lo que actualmente vemos ahí, ese parque, en realidad una manzana que se destruyó, y ahí vemos pues la actual edificación que se ha conservado más o menos igual, la iglesia que era parte del convictorio, pero que luego se decidió que fuera el panteón de los próceres, y ahora es parte del patrimonio del Ministerio de Defensa, bueno, en un momento fue del Ministerio de Guerra, y ahí ven ustedes este reloj que fue el regalo pues, de la colonia alemana por el centenario de la independencia, y ahí están las estatuas de Hipólito Unanue, de Bartolomé Herrera también, grandes personajes de San Marcos. Por cierto, si ustedes dan una vuelta por el parque universitario, que es una foto antigua, que todavía no estaba con las recas que tiene actualmente, ni estaba, ahora tiene otra de configuración, verán cómo están los clásicos cascos de los nazis, están ahí puestos en las imágenes que cuidan a este reloj. Bueno, aquí tenemos algunas grandes cosas. Esta era la capilla, digamos, que tenían, es la capilla de Nuestra Señora de Loreto, ¿no? Que tiene esto que lo restauramos. Bueno, entre el año 95 y el año 2000 me correspondió ser el responsable de la restauración de la casona, y a mí también me correspondió ser el propulsor de que se cree el Centro Cultural de San Marcos. Se creó el Centro Cultural de San Marcos porque eso era en realidad un lugar que estaba dividido en cada facultad tenía un pedacito. Les quitamos a cada facultad su pedacito y se construyó el Centro Cultural a partir de esta época y restauramos totalmente la casona, que es lo que está actualmente, lo que ven ustedes. Bueno, pero la enseñanza de la medicina en esa época comienza en la Universidad de San Marcos a través del sistema de las 4 cátedras clásicas. La primera cátedra era la de Prima Medicina. Se llamaba Prima porque era la más importante, la que tenía a la persona más adecuada, pero además se dictaba a primera hora de la mañana. Es decir, dependía. Si era verano, porque las clases comenzaban el 1 de enero. 1 de enero, bueno, Año Nuevo, 1 de enero, ahora es una fiesta. Antes no, en absoluto. La única fiesta importante era Navidad, que era el 25, no se celebraba el 24, y el Día de los Reyes Magos, el 6. Año Nuevo no se festejaba en absoluto, para nada. Las clases comenzaban el 1 de enero, es decir, el 1 de enero comenzaba el año. Entonces la cátedra de Prima Medicina comenzaba en verano y entonces se dictaba muy temprano. Generalmente hasta las 6:30 de la mañana los alumnos tenían que ir a la clase. La de vísperas venía de vísperas, de véspera. Véspera es tarde en latín y se dictaba en la tarde. Era, digamos, la segunda en importancia, en calidad, en contenido. Y las otras dos eran 2 cátedras menores. La de método de Galeno, que era una cátedra que incluía varias cosas, desde cirugía hasta terapéutica. Y finalmente la última, y menos importante, recuerden que la anatomía no era muy estudiada en España, y por lo tanto acá era la anatomía. Entonces vemos la época, ¿no? La Prima de Medicina se implanta de 1134 y la anatomía desde 1752, aunque por ahí dicen que estaba ocupada antes. Lo cierto es que estas cátedras eran irregulares, porque existían las cátedras reales donde había un catedrático que dictaba el caso y había las cátedras de anillo.
Por ejemplo, hablaremos un poco más adelante de Hipólito Unanue y su tío, que era un clérigo y que lo apoyó en sus primeros estudios, era catedrático de anatomía, pero él no era médico, no sabía anatomía. Entonces, ¿cómo podía ser catedrático de anatomía? Era catedrático de anillo. Los catedráticos tenían un anillo que les daba, digamos, era una señal de su rango. Entonces, alguna vez para favorecer a alguien, para darle un cierto nivel social, prestigio, lo nombraban catedrático de algo que no sabía. Es como si a ustedes lo nombraran, qué sé yo, pues astronauta honorario o doctor en qué sé yo, en química, sin haber estudiado jamás química. Le daban el anillo y le daban incluso una subvención, un dinero, pero sin que supiera nada, y por tanto no se dictaba la clase. Entonces, desde mucho tiempo, estas cátedras de medicina para formar médicos en realidad no estaban ocupadas ni eran dictadas por profesionales de la carrera. Lima era una ciudad bucólica, miren ustedes esto, les parecerá increíble, pero esta era Lima, ¿no? Lima era así, alrededor del Rímac habían bosques, habían pequeñas lagunas, un lugar bucólico, y luego estaba la ciudad de Lima. La institución que regulaba la medicina en la época virreinal fue el protomedicato, que lo estamos mencionando acá porque va a contar hasta la formación de la República y tiene que ver con la fundación del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. ¿Qué era el protomedicato? Algo que implantaron los reyes católicos y que era una especie de mi médico particular. Ustedes saben que los reyes tienen dos funciones principales: proteger a la población, a sus súbditos, y segundo, impartir justicia. Es decir, yo recurro al rey para que el rey dilucide una disputa. Este es mi terreno, no es mío. ¿Quién decide? El rey. El rey era el que decidía estas cosas. No había sistemas judiciales, pero poco a poco el rey o sus delegados no pueden resolver todo y se implantan los sistemas judiciales. Y el rey también tiene que cuidar, y para eso tiene su ejército, por eso él recluta gente. Lo cierto es que había muchas disputas que tenían que ver con salud, que le pagué y no me curó, o me robó, o este no es médico que está ejerciendo. Y entonces, para esto, el rey decidió que su médico personal, el primer médico, no porque fue el más antiguo, sino el de más alto nivel, digamos, porque era el médico del rey, se encargara de resolver estos asuntos de la justicia de temas médicos. Este protomédico se implanta en España y entonces primero lo hace un protomédico para toda España. Pero como España estaba muy subdividida en ciudades, entonces ahí y de pronto comienzan a nombrar protomédicos, el protomédico de Valladolid, el protomédico de Sigüenza, el protomédico de Madrid no, porque Madrid ni siquiera existía en esa época. Madrid se funda casi 150 años después de los Reyes Católicos, ¿no? Y se convierte en la capital mucho después. La capital fue Valladolid, en la época en la que se crea San Marcos, por ejemplo, ¿no? Bueno, la cosa es que este sistema protomedicato se convierte en un juzgado, en el cual todos los que pretenden ser médicos, y porque han estudiado en una universidad, van y presentan sus títulos, y el protomedicato los ve y los valida, algo así como fuera un notario y dice, sí, efectivamente, tú eres médico porque estoy en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Sigüenza, qué sé yo, te permito ejercer la medicina, pero en esta zona. El protomédico era a su vez el catedrático de prima de medicina, pero era una forma de darle una gollería más. En realidad acá hay una historia muy curiosa, ¿no? Al poco tiempo que se forma el Cabildo de Lima, llega acá un personaje curioso que dice que es protomédico de toda América, que el rey de España le da un título para que sea protomédico de toda América. En esa época, cuando una persona demoraba un año y medio en llegar desde España hasta el Perú, hasta Lima, porque demoraban así medio año o hasta un año y medio, bien difícil pues que no venga un protomédico para que regule a toda América. No más para que esto sea un título falso de uno de estos pícaros y vivos que existieron en esa época. Lo cierto es que el Cabildo no le creyó, porque eran analfabetos, pero tontos no eran, y lo convierten en protomédico sustituto. ¿Cómo hay protomédico sustituto si no había un original, no había un oficial? Lo cierto es que le dieron la responsabilidad de que él regule a la única farmacia que existía en Lima en esa época. Y esa farmacia, en realidad parece que se demostró que él tenía interés de otro tipo porque él se encontró, bueno, junto con un colega historiador, que no viene al caso, encontramos un manuscrito en el Archivo Nacional por el cual este protomédico sustituto tiene un contrato notarial con el dueño de la farmacia, dándole los medicamentos que ha traído de España para que los venda y le dé una parte a él, ¿no?
Entonces, él que era el que iba a supervisar que los medicamentos fueran los originales, hace un trato con la farmacia que va a supervisar para que ellos vendan. Como ven, así como el sistema médico, como el que no saben las cosas, las coimas y los arreglos, nos vienen de muy atrás. Están casi genéticamente incorporados en el Perú, ¿no? El primer verdadero protomédico es el doctor Antonio Sánchez de Reneo, que viene como médico del virrey, y el virrey, para darle algún trabajo más, lo convierte en protomédico real, y es el primer protomédico de 1570. En esta época, para ser médico, en la época virreinal, era requisito la limpieza de sangre. La limpieza de sangre es una cosa que ocurre en España en la época de la Reconquista, donde los españoles, o los españoles antiguos, los castellanos antiguos, como decía, no tenían huellas de ser ni judíos ni moros. Eso se extiende aquí a América, indicando que no deberían tener uno, por supuesto, de judío ni de moro, pero tampoco de indio ni de negro. Eso nunca ocurrió en España, acá ocurre. Y ese sistema dio lugar al sistema de castas, donde aquí en el Perú había el español, el criollo, el negro, el zambo, el saltapadrás, una serie de cosas. Miren ustedes las castas del Perú. Acá es un cuadro en el cual se menciona, por ejemplo, se casa una española o tiene hijos una española con un indio, entonces sale un mestizo. Si uno es negro con un indio, en fin, las castas se menciona y se hacía una cosa curiosa, se decía, tiene tanto de mitad de europeo, mitad de indio. Este tiene un cuarto europeo, un cuarto de indio y medio de negro. Y así tiene unos nombres graciosísimos, algunos nombres, por ejemplo, salta para atrás, en un tipo de casta. No nos vamos a tener en esto porque es una cosa curiosa, pero esto ocurría al menos francamente, al menos directamente. En la época republicana se abolen, por ejemplo, están abolidas todas las castas, pero quedó en el racismo subterráneo, hipócrita que hasta hoy en día tenemos, ¿no? Bueno, la cosa es que la educación médica cambia en el siglo XVIII con un cambio en la metrópoli. Muere el último de los Habsburgo sin dejar descendencia y entonces hay una guerra civil en España y llega la dinastía Borbón. La dinastía Borbón era una dinastía francesa y por tanto Francia, que era el enemigo tradicional de España, se convierte en su socio. Y entonces se hace pero Francia está mucho más adelantada que España, que estaba atrasada. Y entonces se afrancesa la política. Todo. Una de las cosas que no nos convino, pero que dio lugar a justamente la independencia fue que hasta ese momento España nos consideraba a nosotros como sus provincias de ultramar. Pero la idea de virreinato, de un lugar que tienes una colonia a la cual tú explotas para tu beneficio metropolitano, recién viene con el afrancesamiento, con lo cual se castiga y se maltrata notablemente a los criollos y por eso se crea el descontento que da lugar a la guerra civil que finalmente termina con la independencia. Pero también trae otras cosas. Hay una expedición franco-hispana que llega acá, se mandan expediciones botánicas para ver qué puede servir para tener más recursos de parte de las colonias, y esto pone el contacto de digamos, la nueva ciencia francesa y las nuevas élites científicas afrancesadas de España con las élites ilustradas locales. Y ahí aparece el caso de Hipólito Unanue. Hipólito Unanue tiene una vida excepcional. Hipólito Unanue es un personaje al cual yo le he dedicado cerca de 15 años de estudios. Es más, mi tesis de doctorado no es sobre él como persona, sino sobre uno de sus trabajos poco destacado, las topografías ilustradas, en las cuales es un pionero en todo el ámbito castellano. Entonces tiene una vida excepcional. Él nace en Arica, que entonces era peruano, y es el hijo de un español con una criolla local. Pero cuando él es pequeño, su padre muere y lo deja prácticamente en la indigencia, porque si bien tenía un negocio de cabotaje que le iba bastante bien, cuando muere y sin dejar ningún hijo mayor, las mujeres no podían atender negocios, no le queda otra cosa, y entonces su madre decide que lo va a meter a cura, que era lo único que podía hacer, y para esto en Arica lo mete en un colegio, y ahí él aprende, pero resulta que el cura que está allí ve que es extraordinariamente bueno, excepcional, y entonces muere, nombra un nuevo obispo de Arequipa, y la jurisdicción de Arequipa incluía Tacna, Moquegua y Tarapacá, llega hasta Arica en una visita y el cura, así como ahora pues viene el ministro y le presentan lo más bonito,
lo hace pues recitar, cantar. ¿Qué le habrá hecho eso a Hipólito, un niño? Y el obispo queda pues fascinado por este niño tan excepcional, le cuenta la historia, que es un huérfano de padre, que no tiene futuro, tiene tan grandes cualidades, y él decide no adoptarlo, pero sí llevarlo a Arequipa para que estudie allí para ser cura en la escuela que tienen allí. Y ahí es muy bien, pero el cura o sea, lo ve con tan buenas particularidades que lo envía a Lima. Lo envía a Lima para que estudie aquí en nuestro propio seminario, el seminario de Santo Toribio, que en esa época, en 1700, bueno, 1600, 1700, no era cualquier seminario, era la escuela de teología más importante de toda América, desde norte hasta Sudamérica, y una de las más importantes del mundo. Ahora ya la teología no nos interesa mucho, las discusiones que se hacían sobre aspectos teológicos en época virreinal nos parecen cosas de la antigüedad, remotas, solamente son para un erudito, pero en época eran importantes. Y acá en Lima se discutía, en los concilios, se discutía puntos teológicos que se discutían en otras partes del mundo. Y la opinión del concilio de Lima era tomada en cuenta en los concilios europeos. O sea, tuvimos un destacadísimo labor y un acierto destaque mundial en un campo que para esa época era importante. Es como si ahora, no sé, pues fuéramos nosotros los líderes en qué sé yo, en biomedicina o en inteligencia artificial. Bueno, la teología tenía ese lugar en los desarrollos de la época, académico de la época. Bueno, el Perú y Lima era conocido en Europa, en Alemania, en Francia, por la teología que se desarrollaba acá. Entonces, a ese seminario extraordinario es que lo mandan a UNAM. Pero él estudia allí unos años y está bajo el cuidado de su tío, el que les he mencionado, su tío que se apellidaba Pavón y que era catedrático de anatomía, pero no era médico, era catedrático de anatomía porque darle un título, porque tenía muy buenos contactos. Era un cura que era pues seguramente confesor de varias personas importantes y logra ubicarlo bien a un año. Pero un año después de estar aquí para estudiar con una carrera, con un futuro extraordinario, porque iba a ser cura, tenía un tío que lo iba a poner, decide dejar de estudiar para ser cura y abandona y decide estudiar medicina. ¿Por qué decide estudiar medicina? Nunca se supo, nunca lo dijo. La cosa es que eso decepciona profundamente al obispo de Arequipa, que lo había estado subvencionando hasta entonces, le pagó los estudios, le pagó todo, y entonces se queda ya sin ese apoyo. ¿Qué hace Unánue? Su tío, que parece que comprendió y apoyó la idea de que deje de estudiar para sacerdote y se convierta en médico, que por cierto era una profesión muy depreciada en la época. O sea, ser médico en esa época era ser menos, por supuesto, que un militar, que un abogado, que un contador, que cualquier cosa. Era una de las profesiones más devaluadas. La gente se burlaba de los médicos. En esa época, recuerden ustedes a Cabies y su libro El diente del Parnaso, ¿no? O el verdadero nombre que es Guerra Física, donde se burla terriblemente de los médicos, que son ignorantes, que matan a la gente, en fin, terrible. Ser médico era porque este joven, con una carrera prometedora, decide ser médico. Nunca lo sabemos, pero por lo que vemos después, tenía muy claro qué es lo que tenía que ser médico. Él, a través de su tío, logra un pequeño trabajo, ser tutor de la familia Landaburu. La familia Landaburu es un caso excepcional. La mamá de los Landaburu, que era viuda en esa época, tenía dos hijos, uno propio de ella y uno de su segundo esposo, del cual había enviudado de los dos. Era una joven excepcional, una joven de buena familia, pero que queda en la orfandad y entonces va a ser criada por una tía. Esta tía decide que lo mejor que puede hacer, ya que es una persona de buena familia, es casarla con un hacendado y con mucho dinero. Y la casan. Pero ella, con mucho carácter, en 1700, decide que, bueno, se casa, pero no va a convivir. Y nunca convive con este primer esposo, el que él era muchísimo más viejo, ya tenía 17 años y él tenía cerca de 60, y finalmente él se muere a poco tiempo y le deja una herencia notable. Ella, con esa herencia notable, viene a Lima y acá se casa con otro notable y rico también, con el señor Landaburu, que ya tenía un hijo y era viudo,
con el cual tiene un hijo perfecto, pero luego ese también muere y le deja una mayor herencia y se hace ya una de las mujeres más ricas, pero una persona culta. Ya estos hijos los pone en la universidad, a pesar de que no necesitan estar en la universidad, y como quiere que destaquen, quiere que tengan un buen tutor, y entonces, aparentemente, entre el tío Pavón, se apellida Pavón, por cierto, ¿no? Recomienda a su sobrino, que era un tipo brillante, un tipo extraordinario, y él, casi de la misma edad que que los tutoriados, simula, y ellos lo llevan a los salones de Lima. Los salones de Lima en esa época era lo que hacían pues los nobles y los ricos, lo que sean ahora, no sé, pues los influencers, no sé qué. ¿Y cuál era la rutina de Lima? En Lima, los salones eran, digamos, si uno de ustedes era era el conde, no sé qué, de Vista Florida o algo así, a cierta hora venía la familia Landaburu, iban toditos, desde el papá, la mamá, los hijos, los sirvientes, todos iban y los visitaban. Y tenían una reunión de salones donde los hombres discutían de cosas en un lado y las mujeres en otro. Pero y era la ocasión en la cual se lograban también los encuentros de lejos, las miraditas que hacía entre los jóvenes casaderos, tanto varones como mujeres. No había muchas ocasiones, porque había una separación notable de sexo. O se veían en la iglesia o se veían en la cita de los salones. Y allí los Landaburu eran el partido más codiciado. Eran dos jóvenes de mucha riqueza, simpáticos, de buena familia y además notables. Pero iban con un Unanue. Unanue no era noble, no tenía plata, pero era brillante. Y hablaba con por supuesto, en el corrillo de los hombres, donde rápidamente, aún siendo muy joven, adquirió fama de ser un gente extraordinaria. Hablaba fluidamente latín, sabía, bueno, había latín y griego, porque había estudiado pues con los curas, ¿no? Para ser cura, pero tenía mucho conocimiento, con lo cual tiene una fama de joven prometedor, joven sabio. Esto le dio mucha prestancia entre los hombres que dijeron, bueno, a esto lo podemos llamar para que sea consejero, qué sé yo. Pero aparte, algo que ya era algo propio. Unanue, según lo describe en la época, era alto para la época, seguramente 1,65 m. Era rubio, de ojos azules y de muy buen ver. Un tipo simpático, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso también, digamos que despertaba un poco el interés de las damas jóvenes y ellas, como antes y como en nuestra época colonial, tienen una notable influencia en el gobierno y en las decisiones que tomaban los varones. Así es que recomendaron mucho Unanue y así Unanue llegó a escalar posiciones rápidamente en gobierno virreinal. Y es así que en 1792 él le pide, bueno, en el año 91 le pide al virrey que instaure un anfiteatro anatómico para hacer anatomía, siendo el estudiante de medicina, ¿no? Siendo él ya un médico. Y en 1792 se instaura el anfiteatro anatómico. Y ahí una novedad, un discurso extraordinario, decadencia y restauración del Perú, donde es un discurso político, sanitario, social y económico. Él dice, el Perú es un país extraordinario en recursos naturales tiene en cantidad, mar lleno de peces, una costa muy fértil en los valles que existe, una sierra notable, tiene de todo, minerales, tiene todo, pero sin embargo no ha progresado más. ¿Y por qué no ha progresado más? Porque no tiene suficientes brazos, dice él, ¿no? Seres humanos que saquen estas riquezas y las pongan en valor. ¿Y por qué no las tiene? Porque la gente muere muy joven, mueren de niños o mueren muy joven o están enfermos. ¿Y por qué están enfermos? Porque no tienen médicos en todo el país que sepan curar las enfermedades y prevenir la mortalidad infantil. ¿Y por qué no hay buenos médicos? Porque no hay una buena escuela que se base en la anatomía y en el conocimiento anatómico para con eso diagnosticar y curar a las personas. Y por tanto, la solución es tener un anfiteatro anatómico donde estos jóvenes puedan capacitarse y luego mejorar la cantidad de personas disponibles y con eso mejorar la economía. Esto al virrey le sonó a música, porque la función del virrey era que el país crezca económicamente, no era función de los virreyes en esa época, bueno, y ahora parece que tampoco fuera misión de nuestros gobernantes que la salud mejore, sino la economía y qué sé yo, pero en esa época no era obligación, ahora sí, ¿no? Eh,
Así es que no le interesaba un discurso por el cual que haya mejores médicos, la gente se cure. El que tú estés sano o enfermo es una cuestión entre tú y Dios que decide las cosas, o una cosa personal tuya, es una labor del gobierno. ¿Por qué si vendría a ser un anfiteatro anatómico el virrey? Porque le sonó a campanillas el hecho de que eso fuera una forma de lograr el progreso económico del virreinato. Y entonces el virrey no solamente da recursos para que se formen en el centro anatómico, sino que acude al anfiteatro anatómico. El virrey tenía una relación muy peculiar con la universidad, solamente iba cuando, o sea, la universidad le hacía un recibimiento al virrey cuando llegaba, y después, cuando se inauguraba el año académico, el virrey iba a la universidad. Pero después no más, eran dos poderes, digamos, distintos. Aquí el virrey acude a la cátedra, a la creación de la de la cátedra de anatomía, y recuerden, la cátedra de anatomía era la más chiquita de las cátedras, de las 4 cátedras que existían, de la carrera más específica que había en San Marcos, o en la universidad. Es decir, es como si fuera, pues, a lo más ínfimo fuera el virrey. Pero si ve el virrey, todo el mundo va. Entonces, durante 10 años, de 1132 hasta 1802 aproximadamente, Unánue allí logra un cambio radical. Si hasta ese momento los médicos eran vistos como de muy baja estima, hasta un curandero cualquiera era más apreciado socialmente que un médico, él logra atraer primero a la élite juvenil, a los jóvenes de la élite colonial, porque claro, el compañero Landaburu de los Belsunce, logra atraer no al que no tiene posibilidades en la milicia, en el clero, en el derecho, sino a los más destacados los logra atraer para que estudien medicina por primera vez en la historia. Nunca habían estudiado medicina, las élites estudiaban medicina los que ya no tenían nada más que hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues ya, si no puedo ser clérigo, si no puedo ser militar, si no puedo ser abogado, ya pues ¿qué voy a hacer? Tendré que ser médico. Así de mal vista estaba nuestra carrera. Pero él logra que llegue una serie y además hace exámenes, hace cosas, con lo cual logra una cantidad, una masa crítica, digamos ahora, notable de estudiantes o de médicos jóvenes. Y con eso decide dar un paso radical. Dice, aunque yo que haya creado muchos médicos, todavía son médicos que tienen que graduarse bajo la tutela de la Universidad de San Marcos. Y decide proponer al virrey algo radical, que saque de los estudios de medicina de la Universidad de San Marcos y que cree un colegio de medicina, un estudio separado, solamente un colegio de medicina y cirugía, que ya no esté en San Marcos. Le propone eso y el virrey acepta. Y le da, vinculado con su discurso de cadencia de razón, le da una razón. Le dice, este colegio debe estar formado no por la gente que quiera venir, sino por la gente que tiene que venir. Entonces, digamos, hay que pedirle a los mineros de Hualgayoque en Cajamarca o a los mineros de Potosí que bequen a los uno, dos o tres de los más destacados o los más estudiosos de sus estudiantes que vengan acá y que los bequen para que ellos estudien acá en forma internada. Acá los hormonemos como médicos y luego regresen allí para mejorar la salud de su población, con lo cual tendrán justamente esos brazos que dice que faltan para sacar a flote la economía. Eso también le suena pues a maravilla a este nuevo virrey, a Bascal, y decide apoyar la creación del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Y lo separa de la Universidad de San Marcos, es decir, le quita, es la primera separación que tiene la facultad o la Escuela de Medicina y Cirugía de San Fernando. El nombre de San Fernando se lo pone Unánue por dos razones, porque el rey entonces vigente en España era Fernando VII y el virrey se llamaba Fernando Abascal. Así que Unánue, que era un cortesano, sabía muy bien cómo verse, cómo le gusta a la gente, un poquito de frotadita, qué sé yo, le puso el nombre Colegio de Medicina y Cirugía. No hubo un sorteo, de frente le puso San Fernando. Lo cierto es que la propuesta de 1800, Unánue tiene grandes logros, logra ser mencionado en protomédico, inicia sus gestiones y propone una verdadera revolución. Hasta entonces las 4 cátedras eran la forma de estudiar medicina aquí y en gran parte del mundo, aunque ya habían nuevas cátedras y nuevas disciplinas en Francia, Inglaterra, en Alemania. Y él propone el cuadro sinóptico. Cuadro sinóptico, el nombre completo es cuadro sinóptico de las materias que deberán estudiarse en el canal de Geomedicina de San Fernando. Es lo que propone es prácticamente lo mismo que estamos haciendo hoy en día. Es decir, él propone que se estudien cosas básicas como estudios generales, que está física, química, matemática, qué sé yo, que luego se estudie anatomía, y luego se estudie medicina externa, que es cirugía, medicina interna, a través de otras cátedras. Él propone y pone por primera vez en América
y por primera vez en el ámbito iberoamericano el estudiar a través de asignaturas, donde hay un catedrático que no es que les cuente todo como el de Prime Medicina, sino un catedrático para cada disciplina. Esto recibe el apoyo de la Abascal y se decide construir el Colegio de Medicina y Cirugía. ¿En dónde? Otra innovación notable, decide crearlo en un hospital. Y su propuesta es hacerlo ¿dónde? En el Hospital de Natural, en el Hospital de Santana, por eso lo he mencionado. Pero el Hospital de Santana está administrado por un grupo y este grupo no quiere, le pone peros, no sabemos el detalle de cuál fue lo que ya colmó la paciencia de Unanue, que decía hacerlo en el Colegio de San Andrés, perdón, en el Hospital de San Andrés, que era un hospital de españoles. Pero su original era hacerlo donde está el hospital de la mayoría, el hospital de Santana, donde estaban los indígenas. No porque él tuviera una predicción por los indígenas, sino porque donde iba a haber, en su visión científica, más casos, más diversidad, mayor cantidad de cosas para estudiar y para desarrollar la medicina. Pero tiene que ser en el San Andrés, que tenía muchos menos, porque todo español o todo criollo que tuviera un poco de dinero se atendía en su casa con médico particular. A los hospitales de San Andrés iban los españoles pobres, los que no tenían más, y no tenía tanta demanda así. Lo cierto es que el colegio comienza a funcionar en 1812 y es un colegio que funciona como internado. Pero lo que pidió el virrey Abascal, que cada región becara a 2 o 3, no le hacen caso. Todo el mundo dice que están pobres, que no tienen plata, y muy pocos internos, muy pocos alumnos llegan becados para ser internos de medicina. Entonces, finalmente, se acepta que vengan otros que sean limeños y que no vengan becados de sus lugares, y que, por tanto, no van a regresar a su lugar de origen. Comienza así el colegio. Entonces, los estudios de medicina comienzan con el cuadro sinóptico, que tiene una base humanística, se enseña latín, griego, literatura, una base científica de la ciencia, o sea, es una revolución total, se enseña geología, astronomía, una base naturalista, el ser humano como parte de los seres vivos, botánica, y la base médica, anatomía, fisiología, clínica interna, semiología, medicina interna, y clínica externa, que es cirugía y terapéutica. Estos son los cambios. Es de la Plaza de Santana, y ahí se ve al fondo, está el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, donde nosotros estuvimos hasta 1902, ¿no? Hay un enrejado, esto cambió notablemente, y como ven, todavía Lima era empedrada, eran unas pocas calles empedradas, las otras eran de puro tierra nada más, y está ahí el burro que llevaba o pan, los panaderos, llevaba dulces, llevaba cosas, o llevaba agua. Esta es una foto del Colegio de Medicina. Miren, tiene un primer piso, que en ese portal, el segundo piso era donde estaban los alumnos de medicina, donde vivían, era un internado. En esa época había un decano y un rector. El decano o director era el nombre que más se le daba. El director era, digamos, el médico que dirigía el colegio. Era el que dirigía, digamos, médicamente. El rector era un término que, a diferencia de ahora que es un superior al decano, era más bien algo así como un auxiliar. Era el director de la vida privada de los alumnos, el que dirigía que se acostaran a cierta hora, que se levantaran a cierta hora, que tuvieran el uniforme como adecuado, que fueran a misa, que cumplieran las tareas. Eso era. Entonces, en la primera planta se ubicaba además una botica, y luego, como no había muchos recursos, la primera planta la alquilaron para tiendas. Entonces, la primera planta, esa cantidad de puertas que ven ustedes son puertas de tiendas que se alquilaban y daban recursos para el alumno entraba y las clases quedaban en la parte interna y dormían en la parte de arriba, en el segundo piso. ¿Quiénes fueron a fundar el colegio? Bueno, acá lo tendrán ustedes para que vean cómo ya había un catedrático para cada cosa. Materia médica, que es farmacología, Dávalos. Clínica externa o cirugía, Devoti. Geometría, José Gregorio Paredes, que como ustedes saben, Gregorio Paredes es también el que tiene que ver con el escudo, ¿verdad? Anatomía, Peset, que era muy buen médico, pero un poco nervioso. Ustedes habrán leído la tradición de Sal Abascal, ¿no? Y que luego Sal Abascal, eso lo hicieron un grupo de complotados hacia Abascal, pero entre los complotados estaban algunos profesores del Colegio de Medicina. Uno de ellos, Peset, que el virrey se dio cuenta que estaba entre ellos y les advirtió, y este se murió de miedo, ¿no? Peset un poco tembloroso. Tafur, el cátedra de vísperas, Hipólito Unanue, por supuesto, el más importante de Prime Medicina, Vergara de Clínica Interna. Bueno, lo cierto es que viene la independencia y el colegio de
el colegio de Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando rápidamente se pliega a la corriente independentista. Y allí varios de ellos se van a las huestes patriotas o apoyan, ¿no? La Comisión de 1820 es la que mencionó de la tradición de Carlos Palma Abascal, ¿no? La Declaración de Independencia la firman varios médicos, entre ellos Hipólito Unanue, Tafur, Peset, Dávalos, Vergara y Eizaguirre. De ellos, la mayoría eran profesores del Colegio de Medicina y otros que no eran profesores del Colegio de Medicina. Pero los médicos en la época de la independencia tuvieron un papel fundamental. En el primer Congreso Constituyente hay 8 médicos. Increíble. Ahora también hay bastantes médicos en los congresos, pero porque son políticos. En esa época era porque eran considerados personas destacadas y científicas. Hipólito Unanue, que era diputado por Puno, aunque jamás vivió en Puno. José de Paredes, diputado por Lima, Miguel Tafur y José Pacet, que es diputado por Cusco, Laureano Lara, Juan Ceballos, en diputados suplentes por Cusco. Es extraordinario. Es una época en la cual la medicina o el pensamiento médico tiene influencia en el diseño original de nuestro país. Pero luego comienza la decadencia. La época que Cabassari ha llamado la pugna mariscalicia, donde todos los que tuvieron un papel en la guerra de la independencia pensaban que tenían el derecho o tenían, no sé, mayores atributos para ser presidentes o jefes de la República, nos llevó a unas guerras civiles constantes, ¿no? Entonces los jóvenes abandonaron el colegio y se unieron en los ejércitos combatientes. No había recursos para el colegio y hubo, sin embargo, un auge de la medicina y cirugía militar. Se formaban en el campo prácticamente. El colegio ya no podía ser llamarse Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, y menos Real Colegio. Entonces, a propuesta de Unanue, en el Congreso, y a partir de 1824, se le cambia el nombre y se le llama Colegio de la Independencia. Es la época liberal, la época todavía muy cercana a los ideales de la Revolución Francesa, como ven ustedes ahí a esa dama con un gorro frigio y con atributos propios de la Revolución Francesa que ya había pasado pues hacía un buen tiempo, ¿no? El Colegio de Independencia decae notablemente. Hay un caos terrible. El Colegio de Independencia tenía su local, que era el colegio que estaba allí, y todavía continuaba funcionando el colegio, el Hospital de San Andrés, pero se mantuvo igual. Le cambiaron el nombre, pero igual la forma en que trabajaba era igualito. Estaba vinculado con el Hospital de Santana, pero la decadencia continuó. En esta época, en los primeros 30, 40, 50 años de la República, la educación era un problema esencial para todos los que estaban, pero no daban puntada con hilo. Realmente era pésimo. Una reforma. Ha habido muchas reformas de educación donde están reformar la educación básica, la educación superior, pero ninguna funcionó. La creación de la Facultad de Medicina se da con una de estas reformas, con la definitiva, y como en tantas otras cosas, la reforma de Castilla, la reforma de 1855, que después de varias reformas fallidas decide crear una... Esto se dio porque hubo estabilidad económica, hubo una nueva burguesía, pero ¿en qué consistía esta nueva reglamento de 1855? Decía, el colegio, la educación se va a convertir en primaria, secundaria y la superior. La superior se va en las universidades. De la universidad va a haber una universidad mayor, que es la de San Marcos, que va a estar formada a su vez por facultades. Y los actuales colegios, como el Colegio de San Carlos, donde se forman los abogados, van a desaparecer. El Colegio de San Fernando o de la Independencia va a desaparecer y se van a convertir en la Facultad de Derecho y de Medicina respectivamente. Eso es lo que dice el reglamento. Y en esa época el decano o director del Colegio de la Independencia era Cayetano Heredia, que se había formado en los años más duros del Colegio de Medicina y tenía una gran vocación para que mejore. Él era un cirujano militar y esta condición de ser cirujano lo había puesto en contacto con prácticamente todos los líderes. En particular, él había sido director del Colegio de Medicina en una primera ocasión, pero luego vino otro cambio y lo sacaron. Y cuando viene una segunda etapa, quien lo logra, digamos, recuperar o reponer en su puesto es un antiguo alumno suyo que había entrado al colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando para ser médico, pero que cuando viene la independencia decide abandonar a los 16 años del colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, se enrola en el ejército patriota y luego comienza a ascender rápidamente. Es un antiguo
antepasado mío, y creo yo ser presidente, ¿no? Felipe Santiago Salaverry, que quiso ser médico y que no llegó a ser médico, se dedicó a la milicia, llegó a ser el general más joven en la historia y el presidente más joven en la historia de Perú. Y siendo presidente, lo sacan a Cayetano y él, recordando a su viejo profesor de los 16, de los 15 años, lo repone en el cargo. Cayetano, así como conocía a Felipe Santiago, conocía a la mayoría de los médicos, tenía una gran influencia, con lo cual él había logrado pocos años antes de la formación de la Facultad de Medicina que los mejores egresados, un poco con su propio dinero y un poco consiguió dinero de parte del Estado, mandarlos a que estudien a Francia, para que estudien las nuevas disciplinas que estaban dando en Francia y además de cómo se organizaba una escuela de medicina moderna, una facultad de medicina moderna, porque él sabía que tarde o temprano iba a tener que desaparecer el Colegio de la Independencia y formarse una nueva facultad de medicina, como era la tendencia. Y efectivamente ocurre así. Entonces, destaca Casimiro Ulloa, su discípulo más cercano, más legal, con formación médica europea y viene una visión local del país. Entonces, se reglamenta con el estatuto y se forma la Facultad de Medicina con su propio reglamento. Hay una negociación porque la propuesta que tenía Casimiro Ulloa bajo los oficios de Cayetano Heredia era que la Facultad de Medicina no era solamente un lugar para enseñanza, tenía que ser prácticamente el eje de toda la salud en el Perú. La Facultad de Medicina tenía que reunir a los médicos que egresaban de ella y a los médicos que enseñaban en ella. Y esta reunión daba lugar a que fuera la que estaba más capacitada para, por ejemplo, decir qué debía hacer en caso de una epidemia, decir cuál debe ser la política sanitaria. El Estado no tenía que tener un Ministerio de Salud, tenía que tener una Facultad de Medicina que le diera la respuesta a todo. Esa era la propuesta ambiciosa de la Facultad de Medicina. No se logra eso. Se logra así, que tenga valores y algo, pero no se logra esto. Finalmente, San Fernando queda con algunas funciones que corresponden al Estado, porque cuando el Estado ve una epidemia, le pide a la facultad que designe la opinión y que cuando tiene que enviar a algún médico para que vea una epidemia en algún lugar, le pide a la facultad que envíe a sus delegados. O sea, llega una cosa. El protomedicato desaparece y la función del protomedicato de juzgar la disciplina y además otorgar los títulos pasa a la Facultad de Medicina. Desaparecen esas funciones del Estado. Sin embargo, la Facultad de Medicina de San Fernando, que acá nuevamente la vemos con sus calles empedradas y lo demás, recuerden que ahí estaban boticas, que es en la parte de afuera, la parte de arriba, y ahí todavía se logra ver un poco de la iglesia. Bueno, la cosa es que la Facultad de Medicina de San Fernando, que comienza a funcionar, y ustedes tienen una lectura donde hablo de las efemérides de San Fernando, desarrolla notablemente bajo, no Cayetano Heredia porque fallece a los pocos años, sino bajo la égida de los discípulos de él, entre ellos Casimiro Ulloa, que nunca llega a ser decano, pero tiene un puesto más, se convierte en secretario, es el secretario permanente de la facultad, el que mantiene la continuidad, y un gran escritor, un prolífico escritor. Y se desarrolló científicamente y un gran prestigio. La medicina se convierte en la profesión más prestigiosa. Hay condiciones objetivas, hay ahora una élite económica y social que ve la medicina como una cosa que le da más prestigio al prestigio social y económico que tenga, a diferentes tanto. Sin embargo, tenía unas limitantes. Su visión era muy centralista y además su idea era muy extranjerizante. Querían estar a la altura, y estaba en gran parte a la altura de Francia y de las culturas europeas, y no tenía una visión aún claramente de país. Pero ahí ocurre nuestra mayor desgracia, la guerra del Pacífico. Es el mayor desastre nacional. Pero es un reflejo de lo mal que habían sido nuestros gobernantes y económicos de su país. Nosotros teníamos la fuerza naval más importante de América, no de Sudamérica, de América. Teníamos una flota naval mejor que la de Estados Unidos antes de la guerra con Chile. Y la flota de Chile era muchísimo más pequeña. Pero un presidente decide que para que no vaya a ser que se les ocurra dar un golpe de Estado, mejor destruye la flota y vende los barcos y nos quedamos solamente con la Independencia y el Huáscar. El Huáscar era un barco moderno, pero pequeño, y por eso que perdemos la guerra naval. Lo cierto es que después de la guerra naval viene la ocupación de la costa, las batallas de Arica, donde sufrimos la traición de Bolivia, que no envía a su ejército para defender
el bastión de Arica, hace que perdamos a la mayor parte de nuestra fuerza. Luego los chilenos desembarcan y vienen a invadirnos y finalmente ocupan Lima. Para la ocupación de Lima, San Marcos ofrendó no solamente el dinero, sino sus profesores. Sus profesores se alistaron en un batallón y los estudiantes de medicina se alistaron en un batallón y muchos de ellos murieron defendiendo Lima. No defendiendo Lima, sino defendiendo el honor, que no quedaba otra cosa. Lima estaba perdida. Teníamos pues a Piérola, que se autodenominaba general, mariscal, y que su gran obra fue sacar los castillos del Real Felipe, hacer una explanada en la parte más alta del Cerro San Cristóbal y colocar ahí los cañones para defender a Lima. Hizo un enorme trabajo, casi todo el dinero se gastó en eso. Trajeron los cañones pesados, en ese época no había más que fuerza de caballos y qué sé yo, y subirlos hasta la parte más alta hubiera sido una muy buena medida si no hubiera tenido la idea torpe que decidió él apuntarlos hacia el norte, porque pensaba que podían venir los chinos y los chinos, como ustedes saben, vinieron por el sur. Entonces, esos cañones jamás se utilizaron para defender Lima, en vez de mantenerlos abajo y defender. Que tenemos cañones bastante poderosos que habían en 1876 los habían defendido de la flota española. Desastre tras desastre, improvisación tras improvisación, en fin, no hablemos de esa parte. Lo cierto es que Lima es ocupada. Lima es ocupada y Lima es ocupada durante 3 años. La Facultad de Medicina es ocupada. La Universidad de San Marcos es ocupada. El Hospital 2 de Mayo, el hospital más moderno de toda América, con una arquitectura que era radial, estaba hecho en 1870. Hemos hablado de Pasteur, 1860, 1870. Se estaban descubriendo los microbios recién en Europa y acá ya había un hospital que tenía una configuración radial para evitar que los que estaban en un lugar contagiaran a los otros. Los hospitales cruciformes, todos estaban juntos. Sí, teníamos ese hospital, es ocupado por los chilenos, se convierte en el hospital militar chileno. El nuevo hospital que íbamos a construir, que está a una escuadra más abajo de San Fernando, y el hospital de Santa Sofía, lo que es actualmente el Politécnico José Pardo, nunca se termina. Tenemos la infraestructura sanitaria más importante de América. No estoy hablando de América del Sur, estoy hablando de toda América. Recuerden ustedes que en Estados Unidos, recién a partir de 1910, se llegó un despliegue extraordinario, que es bastante en 1910, su medicina era inferior, lógicamente, a la de los estados hispanos y, por supuesto, muy inferior a la medicina peruana, que era la más destacada de toda América. Todo eso es destruido por las tropas chilenas, que tuvieron la decisión política acertada, pues, desde un punto de vista geopolítico, de no solamente ocupar Lima, sino destruir la capacidad de reacción para que no tomáramos reacción o venganza o recuperar su territorio después. Y así fue. Destruyeron nuestras capacidades de reacción en los siguientes años, ¿no? Bueno, la Guerra del Pacífico, miren ustedes esta foto. Este es un ejército chileno, bien uniformado, con el mismo tipo de fusil todos, mientras que en la batalla que tuvimos nosotros, en la batalla de Miraflores o la de San Juan, teníamos cerca de 15 distintos tipos de fusiles y bueno, pues un desastre total. Las balas para uno y para otro se equivocaban y se quedaban sin balas porque no tenían, mientras que el ejército chileno tenía una uniformidad. Y aquí están en las puertas de ¿qué? De un edificio que no existía en Chile. Este edificio es el Museo de Arte, diseñado por Gustavo Eiffel, el mismo de la exposición de 1899, que había la exposición de 1899, y el mismo que hizo la Torre Eiffel. Este palacio, que es el Museo de Arte, no existía nada por el estilo. Si ustedes leen los reportes de los oficiales chilenos y ven cuando llegan a Lima y descubren con asombro los edificios que había en Lima, con asombro ven que, por ejemplo, en la escuela de medicina había laboratorios con agua corriente, que había azulejos en el piso, que había lavabos de porcelana. Lo ven con asombro porque eso no existía, ni siquiera en lo más destacado de Santiago de Chile. Todo eso, si no se lo pueden llevar, lo rompen. Se llevan la biblioteca de San Marcos, que era más importante que la Biblioteca Nacional, se llama la Biblioteca de San Fernando. Yo tuve la oportunidad, algunos años atrás, en misiones históricas, de estar en la Biblioteca Nacional de Chile y encontrar
Cantidad de libros que tienen todavía el sello de Biblioteca de San Fernando o Biblioteca de San Marcos. Se dice que nos devolvieron, es un gesto político, nos han devuelto una mínima parte de lo que se llevaron y de lo que no destruyeron. La batalla por Lima, estas fotos son duras, ¿no? Los cañones y cómo están ahí la bandera chilena disparando contra los que defendían el honor de Lima, porque no quedaba nada más que defender sino el honor. La destrucción de Chorrillos por la soldadesca. Chorrillos no fue lugar de batalla, simplemente lo incendiaron y quemaron para robar, para matar. Chorrillos era el balneario más lujoso de toda la costa del Pacífico, no de la costa del Pacífico del Perú, de toda la costa del Pacífico. Era pues como, no sé, Acapulco o lo mejor, Santo Domingo de la época. El balneario más lujoso, había mucha riqueza, tal vez muy concentrada en el Perú, en algunos cuantos, pero este balneario fue destruido totalmente por las tropas chinas, por gusto, ¿no? Y ahí viene Carrión. Carrión nace en el Cerro de Pasco. Es hijo no reconocido. Su historia de Carrión es terrible. Hay un ecuatoriano, médico, político, que hace una rebelión contra un presidente ecuatoriano, lo destierran al Perú, en el Perú no lo quieren tener en Lima, deciden mandarlo al Cerro de Pasco, un lugar que si bien era muy difícil, climáticamente era un lugar rico, porque había mucho mineral, había plata, oro, cobre, y donde él llega, y allí él, un hombre de cerca de más o menos un cuarentón, decide o seduce a una joven aproximadamente 15 años y la deja embarazada. Los hermanos de esta chica van a la comisaría y le piden que capturen a este médico, Baltasar Carrión, para que cumpla pues con el deber de casarse y mantener a su hijo. Él regresa y dice, sí, por supuesto, me voy a casar, voy a mantener a mi hijo toda la vida, lo reconozco, todo, pero primero voy a tener que hacer algunos negocios, algunas cosas, y voy a regresar, promete, y se va, y por supuesto lo que suele suceder, muy típico de nuestro país, nunca más aparece, se va y lo deja como un abandonado. Entonces, Carrión nace como hijo de madre soltera o hijo no reconocido, que crece en el seno de la familia materna, o como crecían en esa época una gran parte del país, y vive como gran parte del país entonces y aún ahora. En su ciudad no hay ni siquiera escuela primaria. La escuela primaria más cercana queda a kilómetros, atravesando la cordillera, queda en Jauja, y él tiene que viajar a Jauja, y vive en Jauja con apoyo familiar para hacer estudios primarios, pero luego termina y no hay estudios secundarios ni siquiera en Jauja, el estudio secundario solamente había en Lima, y como tenían cierto dinero, lo mandan a Lima al Colegio Guadalupe, que en ese época era un colegio privado, particular, caro, fundado por un español y con el apoyo de un hacendado liberal peruano que creían que la educación era importante, y era como meterse, ¿no? Pues hoy día que es en el colegio Marcan, era carísimo, era un colegio internado. Su padrastro, porque su padre lo abandona y muere, bueno, justicia, el padre de Carrión, Baltasar Carrión, que lo abandona, por allí haciendo prospección minera, lleva pistola al cinto, se le cae la pistola, se da un tiro a sí mismo, no mortal, pero como no había otro médico sino él mismo para curarse, muere al poco tiempo, con lo cual queda realmente huérfano ya también en forma natural, pero tenía un primo que había venido con él, y este primo ayuda, un poco de vergüenza, que se a la madre, finalmente surge el amor, se casa con la madre, tiene hermanos por parte de madre Carrión, y lo adopta él, y él siempre lo llama padre. Y él, que hace cierto dinero, es que puede darle estos estudios primero en el colegio de Jauja y luego en el colegio Guadalupe. Y viene acá, y por qué razones no sabemos, pero Carrión decide ser médico. Probablemente por el principio que había implantado un ANUE. Y él era hijo de un ecuatoriano, pero en Ecuador era hijo de un ecuatoriano con caracteres bastante andinos. Era un cholo ecuatoriano con raíces indígenas, y se enamora o bueno, o seduce a una mujer prácticamente una indígena de Cerro de Pasco, o sea que era típicamente un
mestizo con un gran componente andino, como era la mayoría de la población entonces y como sigue siendo hoy en día, donde quien tiene una inga tiene de mandinga. Frase, por cierto, de González Prada, que vivía en esta época. Y entonces, él ya en el colegio era segregado, le hacían bullying, como diríamos hoy en día, porque era parte de los provincianos, hablaba con un dejo marcado, porque si bien no era quechohablante, había estado en un ambiente donde había muchos quechohablantes. Y llega al colegio pues ya tenía cierto. Y él decide postular a la Universidad de San Marcos. Se presenta a la Universidad de San Marcos y ahí tiene que hacer un primer año de ciencias, como digamos premédicas. Y después del curso del año de premédicas o de ciencias, puede postular a la escuela de medicina. Pero en esa época, miren cómo era de estricto. Todos ustedes, y yo también he pasado por la estrictez de los estudios de los ingresos a San Marcos, pero en esa época era más estricto. Uno podía postular una sola vez. Si no entraba a la primera, nunca más podía postular a la Facultad de Medicina. Entonces, el que egresaba de la Facultad de Ciencias el primer año, postulaba, y si no ingresaba, que se dije otra cosa, que estudie otras las cosas que tenía la Universidad de San Marcos. Carrión postula y no ingresa. Pero también ahí viene parte pues, de este carácter tan típico criollo. Él dice, pero yo no he llevado todos los cursos que debía llevar en la Facultad de Ciencias. Hago un curso que no llevé, todo me matriculó en ese año y nuevamente tiene una segunda oportunidad como egresado del primer año de ciencia, que no lo había terminado bien, y postula por una segunda y en esa vez sí entra a la Escuela de Medicina. Pero en la época que él entra, estamos justamente en plena guerra con Chile. Y luego viene la ocupación de Lima, y los chilenos ocuparon la Escuela de Medicina, el hospital, ocuparon todo. Los médicos tuvieron que dar clases en sus casas y las pocas prácticas que se dieron se daban en los hospitales que dependían de las colonias, en particular de la colonia francesa, el hospital La Maison de Santé, ¿no? La Casa de la Salud, donde algunos profesores que eran médicos allí daban clases allí. Y esa es la época de Carrión. Pero Carrión termina y le toca ya graduarse justo cuando los chilenos dejan Lima, desocupan Lima y él se encarga y tiene que ser ahí. Y en esa época surge una idea. Unos años antes se habían creado los ferrocarriles y la incorporación de una gran cantidad de población externa de la zona andina había lugar al surgimiento de esta fiebre del Oroya. Se llama la Oroya por la zona del Oroya o también la verruga, que también se daba. Y todos sospechaban que la verruga y la fiebre era una misma enfermedad, dos son enfermedades, pero nadie lo había demostrado. Y entonces la Academia Nacional de Medicina, que en esa época ya tenía cierto prestigio, la Academia Nacional de Medicina se había formado unos años antes, en 1850 más o menos, a partir de una primera separación de un primer cisma en San Fernando, cuando el general Iglesias decide que uno de sus allegados, uno de sus recomendados, le den una cátedra que había quedado vacante. El decano Odriozola se opone. Y entonces el general Iglesias, muy fatuo, dice, ¿qué? ¿Cómo se opone este decano? Ese es un empleado nuestro. Y destituye al decano. Y junto al decano lo destituye, entonces los demás catedráticos deciden renunciar a la Facultad de Medicina en solidaridad con el decano, se van y deciden crear una Academia Libre de Medicina. Esta Academia Libre de Medicina lo es reconocida como Academia Nacional de Medicina y reúne a los más destacados médicos de la época, una élite, ¿no? No todos los médicos, eran muy pocos, todos ellos catedráticos, y forman esta élite científica de la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina, que está allí vigente, decide en la época de Carrión crear un concurso para que aquel que logre demostrar la unidad entre la fiebre de la orolla y la verruga y un premio. Este premio, entonces, Carrión, que tenía mucha ganas de destacar y que durante todos sus estudios por antes había sido marginado y bulleado, como se diría ahora, porque era pues, le decían Carrioncito, pero no de cariño, sino porque era enanito, era chiquito, medía tal vez 1,50 m, probablemente, entonces era Carrioncito un poco burlonamente. Era sin duda de rasgos andinos, seguramente tenía todavía mantenía seguramente cierto dejo andino, y además, bueno, en eso era pobre como quedaba empobrecido todo el mundo después de la guerra con Chile. Pero, y esto sin duda lo sabía y lo sentía claramente Carrión. Él no es bautizado como Daniel Alcides Carrión, él se inventa ese nombre, él se pone Daniel Alcides Carrión,
¿Y quién es Alcides? Alcides es un personaje mitológico, no es un personaje de la historia griega, que es un héroe, un destacado, todo lo contrario que él, un tipo fuerte, rico, noble, reconocido, todo lo que no era él. De alguna es una proyección, ¿no? Nadie ha hecho o nadie quería hacer un estudio psicológico de esta parte un poco oscura de Carrión. Han hecho estudios psicológicos de él como personaje heroico, qué sé yo, pero no de esta parte. Lo cierto es que Carrión decide que va a presentarse para este concurso, para de esta manera adquirir prestigio. Y para esto agarra y hace su famoso experimento. No sé si acá he puesto, acá no. Bueno, el concurso de medicina, es decir, inocularse. Entonces, hay un paciente en el Hospital 2 de Mayo que se llama Carmen Paredes. Pero Carmen, como ustedes saben, es un nombre que se utiliza tanto para hombres como mujeres. Sobre todo en esta época era indistintamente. Carmen significa, pues más hombre. Es un varón, un jovencito que tenía verruga. Y tenía verrugas en el rostro. Y él decide sacar la verruga de una verruga, sacar la linfa e inocularse en el brazo. Tratan de disuadirlo un profesor que está allí en la sala. Finalmente no lo puede, como no lo puede disuadir, él mismo, el mismo profesor, le hace la inoculación, que ya le he visto que era todavía con estas lancetas, no había jeringas. Y entonces él se va a su casa, que por cierto, son curiosidades de la historia, que no, así como les he dicho que en un momento, un antepasado mío, pues tuvo que ver con Cayetano Heredia y su incorporación. Carrión tenía una pensión en los barrios altos, en la casa de una señora Bao, con B, no con V, sino con Bao, que por cierto es también, mi padre era Salaberry Bao, era descendiente de esta señora. Él vivía allí y se regresa a su cuarto donde vivía y allí comienza a hacer un cuaderno donde anota su enfermedad, hasta que de pronto comienza a sentirse peor y sus amigos, sus compañeros de la universidad, entre ellos un compañero que había visto con él desde el colegio Guadalupe, y que fue después el primer presidente, el primer director de seguridad del que va a ser el futuro Ministerio de Salud. Van ahí y ven que está cada vez peor. Y ellos continúan la evaluación. Se agudiza y finalmente se asustan y van a recurrir a sus profesores. Sus profesores deciden hacer una junta médica y deciden que van a hacerle una transfusión. En esa época no estaba todavía descubierto los tipos sanguíneos y mucho menos el factor RH. Y se hacían transfusiones sacando 20 centímetros, 50 centímetros de sangre, o sea, mucho menos una unidad de sangre es 250 centímetros, y lo inoculaba. Y en muchos casos era pues terrible, producía una reacción anafiláctica y la persona moría. En otros casos no, pero finalmente no la hacen. Se aplica allí y finalmente lo llevan desesperadamente a la Maison de Santé, donde muere en la madrugada del 5 de octubre, y es el día en que muere. ¿Qué pasa después que muere Carrión? Hay un inmediato impacto. En el Comercio, que era el único periódico de la época, se anuncia que hay un estudiante de medicina gravemente enfermo por esto. Luego se dice que murió. Y esta muerte, Carrión no era médico, nunca había tenido, no tenía pacientes, no era una persona conocida por ningún lugar. Sin embargo, inmediatamente se desatan dos tipos de opiniones. Por una parte, el prefecto dice, esto no es una muerte natural, es una muerte por asesinato. ¿Por qué? Porque el médico que le ayudó a inocularse es el culpable, él ha sido un asesinato. Y por ahí nos falta un cura que dice, no es asesinato, ni es una muerte natural, es un suicidio, porque él es inoculado, por tanto no puede enterrarse, porque los suicidas no pueden enterrarse en tierra consagrada. Estas cosas felizmente son disueltas, ¿por qué? Porque también hay un clamor final. Sus amigos, sus compañeros de estudios, deciden velarlo y de pronto la gente, común y corriente, la gente que está tan dolida por la guerra del Pacífico o por el fracaso de sus autoridades, acude al velatorio. Y luego cuando hay el llevar al cadáver hasta el camposanto, una multitud de artesanos, panaderos, público en general, acompaña este
esta corte, este cortejo funerario. ¿Por qué? Porque se reconocen en Carrión un niño no reconocido, un niño de madre soltera, una persona que lucha contra el infortunio, una persona de origen andino, una persona segregada, sujeta a bullying, qué sé yo, se reconocen allí y reconocen además que él, frente a todo, intenta progresar como era la voluntad. Entonces se sienten identificados y Carrión adquiere carácter de héroe, de un héroe civil. No es un héroe de una guerra perdida, que con todo el honor que conlleva es lo que corresponde a Grau, a Bolognesi, a Alfonso Ugarte. Hicieron grandes actos de honor, pero de guerras perdidas. Y Carrión acá, de alguna manera, también ha perdido una batalla, pero una batalla por algo civil. Esto inmediato tiene una repercusión inmediata